Hola chicos, espero que estén muy bien. Antes de iniciar con el video, quisiera tomarme un momento para agradecer a los miembros del canal que quiero mucho que apoyan bastante este proyecto. Un saludo y un agradecimiento enorme a Gabriel Martínez-U5G, Ángel Calderón 6623, Reaper31X y Nitsujita 5916 por estar en el nivel de King of Fuckers. También quiero agradecer a Gustavo Correa Bretón 2678 por su apoyo en el nivel Fuckers. De verdad, se los agradezco un montón. Aprovecho para recordarles que si se unen a las membresías del canal, van a tener beneficios muy geniales. Por ejemplo, van a poder pedir la publicación de los fics que quieran escuchar y también van a tener un rango especial y exclusivo en nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, vayamos con el video. Capítulo 29. Reforzando la determinación de un héroe, algo andaba mal. En ese momento, todo era obvio. Ni siquiera el falso sacerdote de la iglesia podía ignorarlo. Después de que el otro jinete lo superara en velocidad, Q regresó directamente a la iglesia. Tras una breve explicación, Q fue expulsado una vez más, obligado a hacer el trabajo sucio del sacerdote. Tenía la sensación de que el sacerdote le ocultaba algo, pero no se atrevía a adivinar qué. Así que, en vez de eso, el sabueso del Ulster merodeaba por la noche, haciendo algo que rara vez tenía oportunidad de hacer, pero que disfrutaba. Caza. Recorría las calles, buscando a aquel jinete que se había escapado. La mano de Q se crispó mientras lo buscaba. Tenía muchas ganas de meterle a Gaevolt por el culo después de que el cobarde se echara atrás en la pelea. Claro, se vio obligado a hacer lo mismo al comienzo de la guerra, pero eso no lo hacía menos molesto. Durante las siguientes horas, Q hizo todo lo posible. Buscó pistas, usó runas e incluso intentó confiar en su instinto. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no pudo encontrar a aquel jinete. Era de esperar. Al fin y al cabo, no era un rastreador. Quizás si fuera un caster, podría improvisar un hechizo para encontrarlo, pero como Lancer, sus especialidades se centraban mucho más en su destreza en el combate. Llegó a la parada en la ciudad, tomó aire mientras decidía su próximo plan de ataque. Las luces de la ciudad eclipsaban las estrellas. El único sonido que oía era el del agua que brotaba de la fuente a su lado. Aquello le dio un momento para reflexionar sobre los últimos días tan ajetreados. Su maestro le fue arrebatado justo cuando fue invocado. Se encontró con un discípulo de Skatach, pero uno que no cumplía con los estándares de la anciana, al menos en aquellos tiempos. Y ahora aparecía un nuevo jinete de la nada. ¡Qué invocación tan extraña! Sigurd, una voz resonó de repente en el aire, haciendo que Q volviera en sí. Se detuvo, escudriñando su entorno. No vio a nadie. ¿Sería otro asesino? Apretó con más fuerza su lanza mientras sonreía. Lo amo. La voz resonó a su alrededor. Lo que comenzó como un susurro bajo pronto se convirtió en un cántico frenético. No lo amo. Lo amo. No lo amo. Amor, 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 amor. Al alzar la vista, Q vio una lanza gigante cubierta de llamas azules que se precipitaba hacia él. Conteniendo una maldición, Q retrocedió de un salto, esquivando el ataque. La gigantesca lanza se estrelló contra el pavimento como un meteorito. El suelo se hizo añicos y el polvo cubrió el punto de impacto. Cuando el polvo se disipó, Q pudo ver a su agresora. Era una mujer de una belleza sobrenatural, con el cabello blanco como la nieve. Sus ojos eran de un amarillo enfermizo y antinatural. Sin embargo, eso no era lo que más llamaba la atención de ella. No, el lodo oscuro que cubría partes de su cuerpo, tiñéndola de negro, y el collar alrededor de su cuello llamaban mucho más la atención. Q notó que 6 pequeñas botellas estaban sujetas al collar, bombeando una especie de líquido oscuro en sus venas. ¿Y tú quién eres?, preguntó Q con tono despreocupado. No tendrás por casualidad algo que ver con ese molesto nuevo Rider Servant, ¿verdad? No dejó que la extraña entrada y apariencia de aquella mujer lo sacaran de su ritmo. La mujer lo ignoró, sujetándose la cabeza como si sintiera dolor mientras su lanza se reducía a un tamaño más manejable. Tú eres, ella miró a Q, y por primera vez en toda la guerra, Q sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Esos ojos, eran los ojos de una mujer que había perdido completamente el contacto con la realidad. Tú. No puedo creerlo, eres Sigurd renacido, Sigurd, en ese caso. Q adoptó rápidamente su postura de combate mientras llamas azules brotaban repentinamente de su espalda. Las llamas rugieron, tomando la vaga forma de alas. Se lanzó hacia adelante como un cohete, con su lanza apuntando a su corazón. El guerrero irlandés se mantuvo firme, entrecerrando los ojos. Con un rápido movimiento de muñeca, Gaevold le interceptó. Las dos lanzas chocaron, quedando en un punto muerto. Q clavó los talones en el suelo al sentir que lo empujaban ligeramente hacia atrás. Los brazos de la extraña mujer temblaban por el esfuerzo mientras empujaba con más fuerza. La mirada salvaje en sus ojos le indicó a Q que no se detendría hasta que su lanza penetrara su corazón. Con un gruñido, Q cambió de peso, pivotando sobre su pie. Esto le permitió deslizarse hacia un lado de su atacante. La mujer no estaba preparada para este cambio. Salió disparada hacia adelante, fallando por completo el golpe a Q. Q hizo girar su lanza y la apoyó en su hombro mientras observaba a la mujer recuperar el equilibrio. Oye, no me importa pelear contigo, pero no mientras llamas a otro hombre. No soy Sigurd. La mujer se detuvo un instante, sus ojos recorrieron a Q. Oh, Sigurd, eres tan guapo como aquel día, el día en que, las llamas en su espalda se intensificaron al avivarse su pasión. ¿Qué les pasa a las mujeres que conozco? Gruñó Q mientras volvía a su postura de combate. Sin embargo, la extraña mujer no se movió, salvo por algunos espasmos. Estaba absorta en sus propios recuerdos, en su propia fantasía. Antes de que Q pudiera siquiera reaccionar, notó un movimiento por el rabillo del ojo. Se giró, su lanza roja se convirtió en una mancha borrosa mientras desviaba otra lanza dirigida hacia él. Q miró el rostro de su atacante y sus ojos se abrieron de par en par. Era como mirarse en un espejo. El hombre que estaba frente a Q era indudablemente Q. Sin embargo, había muchas diferencias que no se apreciaban a simple vista. Era un poco más joven y su cabello estaba más desaliñado. En lugar del ajustado traje azul, este joven Q vestía ropa negra sobre una pesada armadura. Sus ojos eran del mismo amarillo antinatural que los de la mujer, en lugar del rojo brillante que deberían ser, y el Q mayor pudo ver lodo negro cubriendo el brazo del joven. El lodo goteaba sobre su lanza, cubriéndola como un veneno. El anciano Q no pudo más que sonreír con desprecio ante la escena. Los dos comenzaron a enfrentarse, sus armas como destellos de luz. El sabueso más viejo era más rápido, pero solo por fracciones mínimas de segundo. No lo suficiente como para marcar una diferencia real. Su fuerza era similar. Sus tácticas eran un reflejo perfecto el uno del otro. Y en sus rostros se reflejaba la misma sonrisa salvaje. El choque de sus lanzas creó una canción de batalla. Por cada golpe bloqueado, se añadía una nota a la melodía. Ambos se perdieron en el ritmo de la canción, en el frenesí de la batalla. Golpear. Parar. Esquivar. Su salvaje danza de la muerte se intensificaba cuanto más tiempo pasaba sin derramar sangre. El viejo Q se lo estaba pasando en grande, como nunca antes en toda la guerra. Rápidamente encontró una oportunidad, uno que, estaba seguro, se dejaba abierta a propósito. No le importaba. Claro que la victoria no era su objetivo, no, lo que le importaba era la emoción. Su lanza se dirigió con fuerza hacia la garganta del joven Q. El viejo sabueso no imaginaba que una nota discordante estaba a punto de empañar su historia. Tan repentino como un relámpago, el joven Q blandió su lanza con fuerza. La lanza verde impactó contra el Gaevold rojo. El mayor Q sintió el impacto en el brazo. Le hizo vibrar los huesos y la fuerza del golpe lo obligó a retirarlo bruscamente. Quedó completamente expuesto a la lanza del joven Q. Sin embargo, el joven Q retrajo su mano libre con una velocidad que habría desprevenido incluso al guerrero más veloz, y blandió su brazo como una espada, golpeando al mayor Q en la cara. La sensación de ardor en la mejilla del mayor Q casi lo distrajo del hecho de que todo su cuerpo giró, dejando su espalda completamente expuesta al joven Q. Sin embargo, en lugar de apuñalar por la espalda a su yo del futuro, el joven Q corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Aprovechó su posición y su peso para inmovilizarlo.
Por mucho que forcejeó, no pudo escapar. Mientras forcejeaba, un pensamiento cruzó por la mente de Q. ¿Por qué su yo más joven lo estaba inmovilizando con una llave de lucha libre? Después de todo, apuñalarlo o cortarlo por la espalda sería mucho más efectivo. Su respuesta no tardó en llegar, acompañada del rugido de las llamas. Al alzar la vista, vio a la mujer delirante prepararse. Las llamas en su espalda le recordaban al sol. Su lanza volvió a crecer hasta alcanzar un tamaño casi cómico. Brynhild Romantía. Gritó mientras se lanzaba hacia adelante una vez más, con su lanza apuntando a los corazones de los dos Q. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se trataba de su noble fantasma, e incluso un tonto sabía que ese ataque tenía algo especial. Tenía que serlo si se esforzaban tanto por golpear a Q con él. Sin embargo, Q no podía hacer mucho. Por mucho que luchara, no podía escapar del agarre de su yo más joven. El tiempo se le acababa rápidamente mientras la lanza se acercaba cada vez más. De repente, tuvo una revelación. Dobló las piernas, dejándose caer al suelo. Apretó los dientes mientras reunía fuerzas en las piernas. La mujer apretó el agarre mientras la lanza se acercaba a Qus. Con apenas 30 centímetros de distancia entre ellos, Q saltó directamente al aire. Despegó como un cohete, la lanza lo esquivó por completo y se estrelló contra las escaleras de concreto que tenía detrás. El joven Q seguía aferrado a la espalda del mayor como un parásito. Solo había una forma de lidiar con él. El mayor Q comenzó a rodar por el aire. Cada vez giraban más rápido, hasta que parecían una bola azul que se precipitaba hacia el suelo. Su impulso giratorio provocó que cambiaran ligeramente de dirección en el aire. Ya no caían en línea recta. A pesar de todo, el joven Q seguía resistiendo. Que era precisamente con lo que contaba el mayor. Un fuerte golpe y un chapoteo resonaron en la noche cuando ambos chocaron contra la fuente. El joven Q sintió como la fría piedra fundida del fondo de la fuente se rompía contra su espalda, mientras que el peso del mayor Q le aplastaba el pecho. Esto le sacó el aire de los pulmones, que fue rápidamente reemplazado por el agua de la fuente. Con los pulmones llenos de agua, el joven Q finalmente tuvo que soltarla. El Q mayor salió inmediatamente de la fuente. A pesar de estar empapado, adoptó su postura de combate como si nada hubiera pasado. Entrecerró los ojos al ver a su yo más joven salir de la fuente, tosiendo con fuerza. Mientras tanto, la misteriosa mujer sacó su lanza del muro contra el que se había estrellado. Al hacerlo, salieron disparados polvo y trozos de piedra. Sin dudarlo un instante, se abalanzó sobre Q. Una vez más, Q desvió su lanza, y el sonido resonó en la noche. Esta vez, Q se mantuvo a la defensiva, esquivando con facilidad cada golpe que la mujer le lanzaba. Aunque deseaba atacar, no perdía de vista a su yo más joven. Tenía la sensación de que, en cuanto dejara una abertura, su yo joven la aprovecharía. La mujer le clavó la lanza, y el aire silbó con el impacto. Q saltó por los aires, esquivando el golpe por completo. La lanza se estrelló contra la pared a sus espaldas, y Q aterrizó sobre ella. Se mantuvo en equilibrio con gracia, pero rápidamente se deshizo del arma. Al hacerlo, evitó un ataque devastador de su yo más joven. La mujer y el joven perro cargaron contra Q simultáneamente, con sus armas a punto de abalanzarse sobre su cuerpo. Q se mantuvo a la defensiva, repeliendo cada ataque que le lanzaban. Para la mayoría, defenderse de dos guerreros tan capaces sería prácticamente imposible. Pero para Q, este tipo de batallas eran algo natural. En cualquier otra situación, ni siquiera se inmutaría. Esto era diferente. A Q le resultaba muy difícil mantener a raya a estos dos. Se podría atribuir esto al hecho de que, en su juventud, sabía exactamente cómo luchar, pero no. Los más perspicaces podrían inferir que se debía a que ambos estaban tan bien sincronizados que incluso un gran héroe como Q tendría problemas para defenderse. Pero tampoco era así. No, la verdad era mucho más extraña. Los dos estaban tan descoordinados que desorientaron a Q. Donde esperaba una respuesta al ataque del otro, no llegó nada. En los pocos segundos preciosos en los que pensó que podía respirar hondo, se produjo otro ataque. Cada vez que intentaba adaptarse a su ritmo, recordaba que estaba luchando contra dos músicos desafinados. Ya no se oía ningún canto de batalla. Solo una cacofonía de ruido.
Mientras intentaba desesperadamente defenderse del ataque, algo le atormentaba a Q. Esa mujer lo llamaba Sigurd y lo atacaba. Eso estaba bien, pensó, pero algo no cuadraba. Era incoherente. Aprovechando una oportunidad, apartó de una patada a su yo más joven antes de saltar fuera del alcance del ataque de la mujer. Vale, espera, tiempo muerto. Gritó, haciendo que la mujer se quedara paralizada. ¿Qué ocurre, Sigurd? Preguntó la mujer, mirando a Q con ojos vacíos. Yo no soy Sigurd. Gritó Q. Si yo soy Sigurd, entonces él también debe serlo, ¿no? Q señaló a su yo más joven. Aunque esto no detuviera la pelea, tal vez ella atacaría a su compañero y lo arruinaría todo. La chica se detuvo, mirando alternativamente a los dos Qs. Tras unos segundos observándolos, finalmente habló. Ese no es Sigurd, murmuró, haciendo que Q se girara para mirar a su yo más joven con expresión confusa. El joven simplemente se encogió de hombros. Bueno, adiós a esa idea. Da igual. Q se dejó caer al suelo con una sonrisa maliciosa en el rostro. No tenía sentido preocuparse por todo esto. Ahora era el momento de disfrutar. Horas. La sociedad de la magia se construyó sobre la base del engaño. Por eso Basset no se sorprendió de que la niña a la que se enfrentó fuera tan dura. Puede que pareciera algo que Basset podría lanzar por los aires, pero al fin y al cabo, era una poderosa maga, y Basset aún no se había recuperado del todo. Volvería a estar completamente recuperada alguna vez. Probablemente se necesitaría un pequeño milagro. La niña se pasó las manos por el pelo. Mientras los sonidos de Galaad resonaban a través de las paredes, aparecieron 4 seres más. Adoptaron la forma de pájaros, con sus alas translúcidas desplegadas. Volaron alrededor de la sala, uno en cada esquina. Iria solo sonrió cuando cada pájaro comenzó a disparar ráfagas de maná puro y concentrado. Una persona común, un mago común, se sentiría abrumado por algo así. Basset era cualquier cosa menos ordinario. Si ambos brazos aún funcionaran correctamente, podría desviar la mayoría de las explosiones con los puños. Pero con el brazo izquierdo inutilizado, solo podía confiar en su agilidad, esquivando y moviéndose con destreza entre las explosiones. Era buena. Incluso asombrosa. Pero hasta una humana asombrosa seguía siendo humana. Ambas combatientes sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que Basset cometiera un error. Y en el momento en que lo hizo, la victoria fue para Iria. El repentino sonido de Archer siendo lanzado a través del techo atrajo la atención de Iria por un instante. Ese pequeño lapsus de concentración fue todo lo que Basset necesitó. Corrió hacia la mesa destrozada y agarró una de las patas rotas. Con la precisión de una francotiradora experimentada, lanzó la pata, empalando a uno de los pájaros y destrozándolo al instante. El fuerte ruido de la pata al clavarse en la pared hizo que Iria volviera a concentrarse en la pelea. Basset bajó la cabeza, preparada para esquivar los disparos de los otros familiares. Sin embargo, los cimientos de la casa temblaron repentinamente cuando Heracles saltó a través del techo. Ambos sintieron como las ondas expansivas les sacudían los huesos. Hubo un instante de ingravidez antes de que ambos cayeran al suelo. Basset fue la primera en recuperar el equilibrio, impulsándose rápidamente con su único brazo sano para ponerse de pie. Con un gruñido, avanzó de nuevo. Antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que sus familiares pudieran atacar, Basset se abalanzó sobre ella. Echó el puño hacia atrás, sin dudarlo siquiera al pensar en golpear a Iria en la cara. El mundo volvió a temblar cuando Heracles estrelló a Archer contra el suelo como un meteorito. Basset luchaba por mantener el equilibrio, lo que le impidió lanzar el puñetazo. Iria rodó para alejarse del peligro, moviéndose por la sala mientras sus familiares descendían volando y la rodeaban. Basset se estabilizó, entrecerrando los ojos mientras observaba a los pájaros rodear a Iria. Ambas sabían que dudar solo empeoraría la situación para la ejecutora. Basset se lanzó hacia adelante, propinándole otro puñetazo a Iria. Un pájaro se abalanzó sobre él e interceptó el puñetazo con su cuerpo, explotando al impactar. Al hacerlo, Iria se pasó las manos por el pelo una vez más, haciendo aparecer 2 pájaros más.
El rostro de Basset permaneció impasible mientras giraba sobre su pie, balanceando su musculosa pierna en un amplio arco. Iria logró bajar la cabeza y esquivar el ataque. El viento azotaba su cabello mientras el sonido de 3 de sus familiares destrozándose por la patada llenaba el aire. Iria se puso de pie, inmóvil, mientras su último familiar se transformaba en una espada. Esta voló hacia Basset como una bala, directa a su cabeza. Basset se movió ligeramente hacia un lado, y la hoja de la espada le cortó la mejilla. No reaccionó cuando la espada describió un enorme arco. Apuntó su hoja a su pecho y se abalanzó sobre ella, buscando atravesarle el corazón. Basset lanzó un puñetazo, interceptando la espada en pleno vuelo. La fuerza del golpe no la rompió, sino que la desvió bruscamente y la hizo estrellarse contra una pared. Basset alternaba rápidamente la mirada entre ella y la espada, decidida a mantenerlas a la vista. Sin embargo, apenas transcurrió un segundo antes de que la espada volviera a arremeter contra Basset, captando toda su atención. Basset dejó que el poder de sus runas llenara su puño sano, sintiendo un crepitar recorrer toda su extremidad. Como un rápido tajo de espada, balanceó el brazo. El familiar y el brazo chocaron, resistiéndose mutuamente. Mientras empujaba contra el familiar, Basset dio pequeños pasos hacia su izquierda. Comenzó a rodear el punto de impacto. El familiar siguió sus movimientos, manteniendo su brazo a raya. Sin embargo, esto no le importaba a Basset. Al fin y al cabo, solo se movía para poder ver qué hacía Iria. Los ojos de Basset se entrecerraron al ver a Iria. Iria se pasó las manos por el cabello una vez más, esta vez sacando 3 mechones que parecían hebras. La joven ató rápidamente los 3 mechones. Esto provocó una transformación rápida y radical. Apareció una nueva criatura familiar, más grande y de aspecto más fuerte que las demás. Adoptó la forma de una espada ancha. Apuntó su hoja a Basset de forma amenazante. Comenzó a girar sobre sí misma, pareciendo más un taladro que una espada. Se ajustaba mientras giraba, apuntando a su corazón. El aire silbaba mientras giraba cada vez más rápido. Apretando los dientes, Basset reunió todas sus fuerzas para hacer contraataque a la espada que la mantenía inmovilizada. La fuerza repentina hizo que la espada más pequeña girara en el aire, fuera de control. En ese instante, la espada más grande salió disparada como un misil. Basset extendió la mano rápidamente, agarrando al familiar que giraba por la empuñadura. Con rapidez, lanzó un golpe, y el familiar más pequeño se estrelló contra el más grande. Aunque el familiar más grande se desvió de su trayectoria, el más pequeño se hizo añicos al instante por el impacto. Basset echó el puño hacia atrás cuando la gran criatura emergió de la pared y flotó hacia Iria. Un tenso segundo transcurrió mientras ambas se miraban fijamente. La repentina aparición de una luz tan brillante como el sol captó la atención de ambos. El rugido del berserker llenó sus oídos. Ambos lo apartaron de sus pensamientos, concentrándose en el oponente que tenían delante. Y entonces la luz se intensificó hasta convertirse en un blanco brillante. El rugido de un infierno les llenó los oídos. Las llamas lamían el borde de la habitación. Basset se dio cuenta de que era una gran oportunidad. Usando su cuerpo como ariete, se abalanzó contra la pared, la atravesó y aterrizó en el patio trasero. El agujero que dejó en la pared permitió que entrara una enorme cantidad de oxígeno en la casa. El oxígeno avivó el fuego. Las llamas se propagaron cada vez más rápido, consumiendo la casa. Rápidamente, Basset se giró y dibujó la runa Ansus en el aire frente a ella. La runa brilló con poder antes de transformarse en bolas de fuego que volaron directamente hacia el agujero. Convertir una casa en una pira funeraria no era lo suyo, pero contra una maga del calibre de Iria, Basset tenía que acabar con la lucha cuanto antes. La gran espada familiar cortó las bolas de fuego, protegiendo a Iria mientras saltaba por el agujero que Basset había hecho. Iria ni siquiera miraba a Basset. Una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro mientras lo observaba fijamente. Temiendo que se tratara de una trampa, Basset se giró para ver qué había llamado la atención de Iria. Lo que vio fue aquel monstruo gigantesco completamente inmóvil. La mitad de su rostro estaba arrancada. Sin duda, no podía haber sobrevivido a eso. Y sin embargo, Basset observó con horror y fascinación cómo el gigante se regeneraba.
El agujero en su rostro comenzó a cerrarse, pero no parecía que su carne estuviera volviendo a crecer. No, más bien parecía que el tiempo retrocedía, devolviendo su antigua piel a su lugar. Era un proceso repugnante pero intrigante. ¿Lo ven? ¿Lo ven?, exclamó Iria, captando la atención de Basset. Berserker es el más fuerte del mundo. En ese instante, una niebla comenzó a formarse alrededor de los pies de Iria. Sin embargo, ella no se percató de ello y, en cambio, se giró para mirar a Basset. ¿Lo ven? Ninguno de ustedes tiene ninguna posibilidad. Mejor vámonos ahora. Y su familiar se movió repentinamente, cortando un disparo de Gant por la mitad. Intentando atacar a alguien mientras habla con otra persona. Eres como un animal, Rin, se burló Iria con calma. ¿O es que esta es la forma de combatir de los Tosaka? Rin chasqueó la lengua mientras mantenía la mano levantada, con los dedos apuntando a Iria. Tú fuiste quien atacó a un transeúnte sin motivo alguno. Como dueña de esta tierra, es mi deber hacer algo al respecto. Los ojos de Iria se entrecerraron, pero antes de que pudiera replicar, sintió el frío filo de un cuchillo contra su cuello y un peso repentino sobre su espalda. «Dejen de pelear», gritó Jack mientras le presionaba el cuchillo contra la garganta a Iria. ¿Ah? ¿Eres su sirvienta, no?, preguntó Iria al oír la voz de Jack. Se mantuvo serena y con la garganta apretada. No veo por qué debería obedecer las órdenes de alguien que se esconde en lugar de... No nos importa, exclamó Jack, apretando con más fuerza los cuchillos contra la garganta de Iria. Mamá necesita ayuda, y cuanto más peleen, idiotas, más tiempo estará en peligro. Así que dejen de pelear o haremos que paren. Los ojos de Iria se entrecerraron mientras su familiar flotaba lenta pero inexorablemente hasta la posición para acabar con Jack. Los ojos de Rin también se entrecerraron al escuchar las exigencias de Jack. ¿Qué quieres decir con que está en peligro?, le gritó Basset a Jack, apretando el puño. El hombre de los insectos malvados se lo llevó, gritó Jack. Mamá intentó llamar a alguien nuevo, pero entonces el bu. Antes de que pudiera terminar la frase, la criatura familiar apareció repentinamente en el aire. Para sorpresa de Iria, no atacó a Jack. En cambio, se dirigió a un punto aparentemente vacío en el aire. Sin embargo, el objeto familiar se hizo añicos ante una fuerza invisible. Iria vio una punta de flecha roja que volaba por el aire. El ástil cayó al suelo frente a ella, partido por la mitad. «Agáchense». La voz de Emilia resonó de repente mientras corría hacia Iria y Jack. Los derribó justo cuando una flecha pasaba volando por encima de ellos. A juzgar por dónde impactó habría alcanzado a Iria justo entre los ojos si Emilia no le hubiera salvado la vida. Emilia se puso de pie y rápidamente lanzó un arco con una mano. Con la otra, alzó una flecha espada. Pensando con rapidez, comenzó a materializar el noble Fantasmrunting. Sin embargo, antes de que pudiera convertirlo en flecha, la flecha del enemigo impactó de lleno en la espada. La fuerza del disparo la lanzó lejos de Emilia. Este no era un enemigo cualquiera. Entrecerrando los ojos, Emilia fijó su mirada en la dirección de donde provenían las flechas. Las luces de la ciudad lejana se hicieron más nítidas a medida que su visión se acercaba. Sin embargo, por mucho que mirara, lo único que pudo distinguir fue una figura borrosa en la distancia. Quienquiera que les estuviera disparando estaba justo fuera de su alcance de francotirador. «Maestro», exclamó, captando la atención de Rin. Quienquiera que... hizo una pausa para proyectar canso y cortar una flecha en el aire. Al observar su trayectoria, no cabía duda. Estas flechas iban directamente a Iria. Quienquiera que nos esté atacando está justo fuera de mi alcance. Necesito acercarme. Rin hizo una pausa mientras sopesaba sus opciones. Por un lado, sería mucho más tranquilizador tener a Archer a su lado, sobre todo con Berserker e Iria intentando matarlos. Sin embargo, a este paso, iban a ser eliminados por ese misterioso enemigo. Acaba con ese enemigo rápidamente, Archer, ordenó finalmente Rin. Archer asintió y echó a correr hacia la ciudad. En ese momento, ignoró el sigilo y se centró en la velocidad pura. De hecho, si eso atraía la atención del enemigo, mejor aún.
Aproximadamente a 1 kilómetro de la casa de los Emilia, Archer saltó sobre el tejado de una casa y tensó su arco. El enemigo ya estaba a tiro, y Emilia podía verlo con claridad. A casi 4 kilómetros de distancia, encaramado en la azotea de un edificio, se encontraba un Servant. En su mano sostenía un enorme arco rojo. Sin duda, era un Servant arquero. Emilia pudo distinguir que el hombre era de Oriente Medio y vestía una armadura azul con guanteletes de cuero marrón rojizo. Una bufanda rojiza ondeaba al viento, dándole un aire heroico. Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de Emilia. No, aquello era el lodo oscuro que le cubría el cuello y el brazo. Era una imagen perturbadora, pero el arquero enemigo parecía impasible. Con una sonrisa arrogante, el arquero le hizo un gesto obsceno a Emilia con 2 dedos antes de preparar otra flecha. Emilia tensó su arco, proyectando flechas frente a la cuerda. Soltó el arco y las flechas volaron por el aire hacia el misterioso arquero. Llamar flechas a esos proyectiles era una decisión acertada. Fue más bien como una ráfaga de ametralladora. 8 proyectiles plateados volaron hacia su objetivo. El enemigo no hizo ningún intento de esquivar. En cambio, tensó la cuerda de su arco. Las flechas comenzaron a alinearse con él. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par ante la enorme cantidad de flechas. Tras apenas un segundo de apuntar, el enemigo soltó la cuerda. 20 disparos de muerte roja surcaron el cielo. Si los disparos de Emilia eran una ametralladora, los de este arquero eran una ametralladora Gatling. Las vetas plateadas y las vetas rojas se encontraron a mitad de camino hacia sus objetivos. Los proyectiles plateados fueron destruidos en pleno vuelo, y 12 proyectiles rojos se dirigieron hacia Emilia. Emilia maldijo entre dientes mientras saltaba del tejado, cargando más flechas en su arco. El sonido del tejado siendo pulverizado por las flechas enemigas resonaba en sus oídos mientras surcaba el cielo. Apuntó de nuevo, disparando otra andanada de flechas. Para su sorpresa, el arquero enemigo no respondió de inmediato. Hubo una breve pausa antes de que disparara sus 20 flechas una vez más. La mente de Emilia comenzó a funcionar a toda velocidad. Esa breve pausa podría ser justo lo que necesitaba para ganar la batalla. Tras esquivar de nuevo el fuego de respuesta, Emilia cargó rápidamente su arma y disparó. 8 flechas. 16 flechas. 24 flechas. Mientras sus flechas volaban rápidamente hacia su enemigo, Emilia comenzó a proyectar una espada. Si bien usar algo como Calaborg habría sido más fácil, el enemigo se encontraba en la ciudad. Lo último que Emilia iba a hacer era lanzar una flecha mágica explosiva contra la ciudad. La espada Runtin apareció en sus manos. «Soy el hueso de mi espada», murmuró mientras la espada se transformaba en flecha. Tensó el arco, apuntando directamente a su enemigo. Su maná se disparó, un aura rodeó su flecha mientras ajustaba la potencia. Solo necesitaba 25 segundos. Sus viejas flechas volvieron a chocar con las del enemigo. 20 segundos. Hubo un breve lapso de tiempo mientras el otro arquero recargaba. 15 segundos. El arquero lo notó y, con una sonrisa arrogante, tensó su arco. Un aura similar rodeó su flecha. Una prueba de puntería, ¿entonces? A Emilia no le importó. 10 segundos. Emilia anticipó 11 segundos. Calculó la trayectoria y la puntería de su oponente. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Sabía exactamente cómo sorprender a su oponente. 5 segundos. Emilia notó una sonrisa burlona en el rostro del enemigo. ¿Por qué sonreiría así? Emilia no tuvo tiempo de pensarlo, porque era hora de liberar. Las 2 flechas surcaron el aire, recorriendo su distancia en cuestión de segundos. Más rápidas que las balas, más potentes que las bombas. Cada flecha apuntaba únicamente a la destrucción total de su objetivo. Emilia extendió la mano, sus cálculos resultaron ser absolutamente correctos. Agarró la flecha con fuerza, y la potencia del proyectil lo hizo retroceder varios metros. Su piel se desgarró al intentar detener la flecha. Apretando los dientes, cargó la flecha en su propio arco y volvió a apuntar al arquero. Entrecerró los ojos al ver que su enemigo tenía exactamente el mismo plan. En manos del enemigo estaba Runtin, cubierto de ese lodo oscuro y corrompido. Cargó la flecha en su arco y comenzó a infundirle maná a Runtin. Sin dudarlo, Emilia disparó.
No podía permitir que su enemigo acumulara energía. En respuesta, el enemigo contraatacó, y Untin salió disparado por los aires. Las dos flechas chocaron en el aire, provocando una explosión masiva. Ambos combatientes estaban lo suficientemente lejos como para no verse afectados por la explosión, pero ninguno podía ver al otro. Aprovechando el momento, Emilia corrió a refugiarse, recargando su arco. Esperó tras un gran árbol, recuperando el aliento y concentrándose. Aguardó el disparo del enemigo, una oportunidad para aprovecharla. Pasaron varios segundos y no sucedió nada. ¿Qué estaba pasando? Emilia se asomó por detrás de su escondite. Se quedó paralizado al desvanecerse la luz de la luna. Levantó la vista y vio el cielo. Una lluvia de flechas ocultaba las estrellas y la luna. Se elevaban hacia el firmamento, apuntando a algo que estaba más allá de él. Solo había un lugar donde caería esa lluvia de flechas. Se transformó de nuevo en su forma espiritual y voló de regreso al lado de Rin tan rápido como pudo. Mientras volaba, ignorando todos los obstáculos en su camino, sentía que el tiempo corría en su contra. De repente, una flecha roja pasó zumbando junto a su cabeza, volando como un misil. Se movía mucho más rápido de lo que Archer podía volar en su forma espiritual. Eso no impidió que el hombre lo intentara. Se movió tan rápido como su forma intangible se lo permitía, haciendo todo lo posible por superar la velocidad de la flecha. Se acercaba a ella. Tenía que protegerla, no podía fallarle otra vez. Sin embargo, todo fue en vano. Emilia no era un hombre capaz de obrar milagros. No pudo esquivar la flecha. Solo pudo observar cómo volaba recta y certera hacia el corazón de ella. En el último segundo, apareció Berserker, extendiendo la mano y bloqueando la flecha con su poderosa mano. Emilia sintió un gran alivio, pero aún no estaban fuera de peligro. Apareció detrás de Heracles y frente a Iria, alzando las manos por encima de la cabeza. «Reúnanse todos aquí», gritó a todo pulmón. En ese momento, amigos y enemigos daban igual. Lo único que importaba era resistir la tormenta que se avecinaba. «Yo soy el hueso de mi espada», recitó mientras veía a Rin correr a su lado. Miró a su derecha y vio el cuerpo inerte de Tachi tendido en el suelo. Sacrificar a uno por el bien de muchos, una vez más. Por supuesto, volvimos a llegar a eso. «Roaias», gritó. Las 7 flores de Roaias florecieron con esplendor, iluminando la zona con una luz púrpura. Solo quedaban unos segundos antes de que llegaran las flechas. «Te pregunto, ¿eres mi maestro?» La voz de la chica trajo a Shirou de vuelta a la realidad. «¿Eres mi sirviente?», preguntó Shirou. «¿Lo había hecho?» «¿Cómo? ¿Qué era diferente?», negó con la cabeza. Esas preguntas eran insignificantes comparadas con lo que realmente importaba en ese momento. «Yo, la sirvienta Saber, he venido en respuesta a tu llamada». «Por favor, dame una orden, amo», dijo la chica con sencillez. «Amigos míos están siendo atacados. Por favor, ayúdenme a protegerlos», exclamó. Pudo ver una leve expresión de confusión en el rostro de Saber, pero la intensidad de su orden la borró rápidamente. Ella se giró para mirar afuera y vio que la luna estaba siendo ocultada por flechas. Al mirar más allá, divisó a un caballero rojo que sostenía un escudo púrpura brillante sobre su cabeza. Quienes estaban debajo debían ser los amigos de su maestro. Entonces, su mirada se posó en una joven que yacía inconsciente en el suelo. A su lado había un escudo, uno que Saber conocía muy bien. ¿Era Sir Galahad? Muchas preguntas la asaltaron, pero de lo que estaba segura era de que si no lograba poner a Galahad bajo ese escudo púrpura, la chica sería atravesada por flechas. Además, no había garantía de que su propio amo estuviera a salvo allí. Se lanzó hacia adelante con una repentina explosión de velocidad, sujetando la muñeca de su maestro con una mano. Con la otra, agarró la mano de Galahad, arrastrando el cuerpo hasta el escudo. En el instante en que los 3 se colocaron bajo el escudo, las flechas llovieron. Archer apretó los dientes al sentir cómo las flechas impactaban contra su escudo. Cada flecha podía destruir una roca por sí sola. Incluso 100 de ellas serían difíciles de repeler. Y ahora tenía que soportar una lluvia de flechas. La primera capa se rompió. Mientras Archer hacía todo lo posible por mantener su postura, vio una flecha disparada por el arquero enemigo que volaba directamente hacia ella.
Heracles la cortó con facilidad. La segunda capa se rompió. El arquero lanzó más flechas. Comenzó a disparar a intervalos irregulares. Una flecha se deslizó entre los descontrolados movimientos de Heracles. Basset dio un paso al frente, con el puño resplandeciente de runas, mientras intentaba golpear la flecha en el aire. La flecha no se rompió, pero se desvió de su trayectoria y se estrelló contra el suelo. La tercera capa se hizo añicos. Saber dio un paso al frente, blandiendo su espada invisible y cortando una flecha que, una vez más, había esquivado los devastadores golpes de Heracles. El grupo colaboró para mantener a raya las flechas. La cuarta capa también se hizo añicos. No fue suficiente. Shirou miró a Iria. ¿Por qué la atacaba el arquero? No lo sabía, y no le importaba. Algo dentro de él le gritaba que se moviera. No sabía por qué, pero sabía que tenía que hacerlo. Dio un paso adelante, extendiendo los brazos. Su cuerpo se había convertido en un escudo. Y justo a tiempo. En el instante en que se interpuso entre ella y Heracles, una flecha roja brillante pasó rozando a Heracles, esquivó a Basset, evadió a Saber y se clavó directamente en su vientre. Si no hubiera estado allí, la flecha se habría alojado justo entre los ojos de ella. Un grito de dolor escapó de sus labios, pero Shirou no cayó. Los ojos de ella se abrieron de par en par. Vio la punta de la flecha asomando por su espalda. Sintió su sangre tibia y pegajosa caer sobre su rostro. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Lo único que pudo hacer fue alzar la vista. ¿S.H. Shirou? Preguntó en voz baja. Shirou le sonrió, con los labios empapados de sangre. ¿Estás bien, Iya? Preguntó, sin preocuparse siquiera por sí mismo. Las fuerzas le fallaron en las piernas y cayó de bruces al suelo. Saber miró por encima del hombro apretando los dientes. Quería alcanzarlo, ayudarlo, pero el arquero enemigo mantenía a 3 servants inmovilizados. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de maldecir su suerte, la tormenta amainó y las últimas flechas impactaron en Roaías. Ya no les apuntaban con más flechas. ¿Qué estaba pasando? Emilia cayó de rodillas, los pétalos restantes de Roaías se disiparon mientras jadeaba con dificultad. Tenía las manos ensangrentadas, pero aún con vida. Miró a Shirou y vio la flecha clavada en su abdomen. Rin estaba en pánico, examinándolo y tratando de curarlo. El niño viviría. Él lo sabía. Una luz brillante llamó repentinamente su atención. Desde los tejados, el arquero enemigo preparó su disparo final. Una luz dorada se concentró en su flecha mientras tensaba la cuerda de su arco con todas sus fuerzas. Su cuerpo se esforzaba, el barro se disipaba ante la luz sagrada. Daría todo por deshacerse de la muchacha que su maestro le había ordenado. Cuando el enemigo lanzó su último disparo, solo una palabra escapó de sus labios: Estella. Capítulo 30. La gran incursión Caldea. Un alter es un ser que renunció a la esencia misma de su gráfico sagrado. Una traición voluntaria a sus creencias para convertirse en algo diferente. Una santa que renuncia a su santidad. Un héroe de la justicia que deja de lado su compasión. Un rey bondadoso que recurre a la tiranía. Q-Alter no fue la excepción. Era un hombre que no deseaba ser rey, pero terminó siendo el rey que más odiaba. Su bondad se transformó en frialdad. Como berserker, había centrado tanto su atención que no veía nada más allá de su propio objetivo. Y eso último era justo lo que Fujimaru Ritsuka necesitaba en ese momento. Concentrarse, reprimir los recuerdos contradictorios y los sentimientos encontrados. Lo único que podía hacer ahora era avanzar paso a paso y alcanzar su meta. Destruyan al falso Dr. Romani. Entendido, respondió Q-Alter, abalanzándose de cabeza sobre Anastasia. La gélida princesa pisó el suelo con fuerza. Todo el piso se congeló al instante. Una persona normal se habría caído de bruces en un abrir y cerrar de ojos. Q-Alter golpeaba el suelo con sus patas afiladas con cada paso. El agarre adicional le permitía mantenerse en pie mientras se abalanzaba sobre Anastasia. Mientras tanto, Ritsuka se agarró a la cola de la armadura de Q-Alter. Cabalgó sobre el hielo como un esquiador acuático, arrastrado por Q-Alter. El maestro y el sirviente cargaron de frente contra Anastasia y Kadok. Anastasia alzó la mano, de la que emanaba una bruma fría.
Carámbanos surcaron el aire como balas en dirección a Q-Alter. Con un gruñido, Q-Alter blandió su brazo izquierdo. El hielo se hizo añicos al instante, convirtiéndose en un fino polvo. En silencio, giró las caderas y apartó la pierna de Anastasia de debajo de ella. El movimiento provocó que su cola se azotara hacia adelante. Ritsuka apretó los dientes mientras la cola lo arrastraba. Rápidamente se deslizó sobre su espalda y soltó la cola de su servant. El impulso lo hizo salir disparado por el suelo como un torpedo. Un torpedo directo hacia Kadok. Kadok no pudo reaccionar a tiempo. Ritsuka lo atravesó. El hielo bajo sus pies hizo que los de Kadok se despegaran del suelo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Kadok dio una voltereta perfecta en el aire. Finalmente, aterrizó de espaldas. Intentó gemir, pero el aire se le había escapado de los pulmones, así que solo salieron unos jadeos de dolor. Lo siento, Kadok. Gritó Ritsuka mientras corría hacia la puerta. Mientras tanto, Q-Alter giró sobre sí mismo y, con una mano, atrapó a Anastasia antes de que cayera al suelo. Giró varias veces más, impulsado por su propio giro, hasta llegar a la puerta. Al pasar junto a Kadok, levantó el brazo por encima de la cabeza y estrelló a Anastasia contra el chico caído. No se levantaron hasta un buen rato después. Q-Alter persiguió a su maestro, que salía disparado de la habitación hacia el pasillo. Por suerte para el peor maestro de Chaldea, el pasillo aún estaba cubierto de hielo. No tenía que preocuparse por resbalar repentinamente sobre un suelo duro y quemarse. En cambio, tenía que preocuparse por estrellarse contra la pared. Ritsuka alzó la mano izquierda, intentando agarrar algo. Aunque volaba cada vez más rápido hacia la pared, no tomó ninguna otra medida para intentar frenar. Justo cuando llegó a la mitad del pasillo, Q-Alter lo agarró de la mano y lo detuvo bruscamente. El repentino cambio de velocidad le dolió el brazo al chico, pero era imposible que le doliera más que estrellarse a toda velocidad contra la pared. Gracias, Q. Ritsuka logró gruñir. No me des las gracias, gruñó Q-Alter antes de señalar hacia adelante con la cabeza. Al mirar por el pasillo, Ritsuka vio varias parejas de amo y sirviente esforzándose por mantener el equilibrio sobre el hielo de Anastasia. Q, golpéame, ordenó Ritsuka. Q-Alter bajó la mirada, sonriendo ampliamente, dejando ver sus afilados dientes. Su amo había perdido la cabeza. Sin embargo, si eso era lo que se le ordenaba a Q-Alter, giró Gaebolg de modo que la punta afilada apuntara hacia el techo. Ajustó su agarre, dejando de sujetarla como una lanza. No, con el hielo en el suelo y enemigos por delante, había algo mucho más poderoso en juego. Sujetaba a Gaebolg como si fuera un palo de hockey. Con un esfuerzo descomunal, Q-Alter blandió el asta de la lanza hacia atrás. Los amos y sirvientes que se encontraban al final del pasillo se quedaron paralizados al oír el poderoso rugido. Fue un error garrafal. Q-Alter blandió su lanza, golpeando a Ritsuka en la espalda. Ritsuka lanzó un grito de dolor mientras salía disparado como una bala. Se deslizó sobre el hielo como un disco de hockey que se dirige a toda velocidad hacia la portería, listo para marcar un gol. Los demás no tuvieron tiempo de reaccionar. El cuerpo de Ritsuka se estrelló contra el pequeño grupo, derribándolos como si fueran bolos. Los servants intentaron levantarse, pero Q-Alter corrió hacia ellos. Con la fuerza de una prensa hidráulica, pisoteó el pecho de cada uno. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras Q-Alter los aplastaba, incrustándolos en el piso. Eso debería darles más tiempo. Entonces se lanzó hacia adelante. Esta vez, su amo no solo volaba contra una pared a gran velocidad, sino que también se estaba quedando rápidamente sin hielo sobre el que deslizarse. Lo último que necesitaban eran piernas rotas y la espalda cubierta de quemaduras por fricción con el suelo. Con un gruñido, Q-Alter agarró a Ritsuka por la nuca y lo obligó bruscamente a ponerse de pie. Gracias, dijo Ritsuka sin dudarlo. Deja de darme las gracias cada vez, replicó Q-Alter bruscamente de inmediato. Tal vez algún día, dijo Ritsuka con indiferencia mientras echaba a correr. Q-Alter negó con la cabeza, siguiendo a su temerario maestro. Ambos continuaron su camino por el pasillo, con la determinación ardiendo con fuerza. Ritsuka hizo todo lo posible por mantenerse concentrado. No podía permitir que nada lo detuviera ni lo distrajera.
necesitaba llegar hasta ese falso Dr. Romani, que sin duda se había escondido en la sala de mando. Pero el corazón de Ritsuka no era de acero. Cabe destacar que solo aminoró un poco la marcha al ver a Ofelia y Sigurd corriendo hacia ellos. Observó que Ofelia también disminuyó la velocidad, permitiendo que Sigurd la adelantara. Q-Alter se adelantó a Ritsuka, con su lanza rozando el suelo. Sigurd alzó su espada por encima de su cabeza. Q-Alter echó el brazo hacia atrás. La lente verde de la máscara de Sigurd se encontró con los ojos ocultos bajo la capucha de Q-Alter. Un instante pareció congelarse en el tiempo cuando la fría mirada de Sigurd se topó con la mirada concentrada de Q-Alter. La espada demoníaca chocó con la lanza demoníaca. El aire mismo tembló. El suelo se agrietó bajo ellos mientras una energía pura salía disparada, y la onda expansiva empujó hacia atrás a Ritsuka y Ofelia. Sigurd retrocedió un paso para preparar su siguiente golpe. Q-Alter no lo dejó intentarlo. El retorcido celta, en cambio, se abalanzó sobre él, agarrando la máscara de Sigurd con la mano izquierda. Con un rugido, estrelló la cabeza de Sigurd contra el suelo. Con un rugido propio, Sigurd lanzó un golpe con el pie que impactó directamente en el costado de Q-Alter. Este no lo soltó, pero su agarre se aflojó ligeramente. Esto permitió a Sigurd agarrar la muñeca de su enemigo y apartarle la mano de la máscara. Q-Alter sintió entonces los pies de Sigurd empujándolo contra su estómago, apartándolo. Q-Alter cayó a cuatro patas, dejando profundas marcas en el suelo con sus manos en forma de garras. Sigurd se puso de pie rápidamente. Un fuerte estruendo resonó por los pasillos cuando Sigurd clavó la hoja de su espada Gram en el suelo. Llevó la mano derecha al corazón. Batum. 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 El rítmico latido del corazón de Sigurd resonaba en los oídos de Ritsuka. Rápidamente aceleró su ritmo, y la melodía de su corazón cambió. Un rayo verde comenzó a rodear a Sigurd mientras su corazón entonaba una canción de guerra. Ritsuka se obligó a mantener la calma incluso cuando el cuerpo de Sigurd estalló en un calor intenso. El relámpago que lo rodeaba explotó cuando liberó su maná en una ráfaga concentrada. Podría compararse con el nacimiento de una estrella ante sus ojos, pero Ritsuka no lo describiría con imágenes tan bellas. No, para Ritsuka, Sigurd se había convertido en un dragón sin siquiera cambiar su forma. Sin embargo, el último maestro no estaba preocupado. Después de todo, Sigurd no era el único con un poder comparable al de los dragones. Batum. 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 Como si se opusiera al canto de guerra, el propio corazón de Cuchulain-Alter comenzó a resonar. Su sonido llenó los oídos de Ofelia mientras aceleraba su propio ritmo. Podía percibir algo en él que lo diferenciaba del de Sigurd. Si la canción de Sigurd era una canción de guerra, la de Q-Alter era una canción de destrucción. Una niebla negra y roja envolvió a Alter, ocultándolo de la vista de todos. Solo él y su maestro sabían lo que sucedía en ese preciso instante. La niebla se disipó repentinamente cuando una ráfaga de viento emanó de Q-Alter, revelando su forma. Podría describirse la armadura de hueso que ahora cubre el cuerpo de Q-Alter como de aspecto demoníaco. Un dragón corrupto surgido del mismísimo infierno, como una lanza que encarna la destrucción. Pero eso estaría mal. Lo que cubría el cuerpo de Q no era de naturaleza dracónica, y su origen no provenía de la condenación eterna. No, provenía de un lugar más misterioso para la humanidad que el espacio. Un lugar repleto de temor primigenio, y sin embargo, origen de toda la vida. Un lugar que ni siquiera los dragones se atreverían a pisar. Q no se convirtió en un dragón. No, sería mucho más preciso decir que Cuchulain se había transformado en un leviatán. El dragón y el leviatán se miraban fijamente, dos depredadores supremos observando a su rival. Un rey del cielo y un rey del mar se encontraban frente a frente en tierra firme, el único terreno neutral entre ellos. Ambos daban pasos cortos y medidos, tanteando el nuevo poder del otro. La tensión en el ambiente se intensificaba con cada segundo que pasaba. Aquel que arrebató el título de dragón a su presa ahora encontraba un rival en un hijo de la luz, marcado por una armadura de las profundidades que habían conquistado. La única forma en que esto podía terminar era con la muerte de uno de ellos. Tras lo que pareció una tensa eternidad, ambos se detuvieron. Se agacharon, convertidos en monstruos gigantescos listos para abalanzarse de frente sobre su rival.
Los dos depredadores estaban hambrientos. Era hora de darse un festín. Basta ya. Gritó Ritsuka de repente, rompiendo la tensión en el ambiente. La mirada del leviatán estaba fija en su amo, y la locura de la criatura amenazaba con abrumar incluso al amo que la controlaba. Su maestro permaneció impasible bajo la mirada del leviatán. El fuerte pilar que era Fujimaru Ritsuka devolvió al berserker a la realidad. El monstruo respiró hondo mientras su armadura se retraía. Q-Alter se irguió, con una dignidad propia de un rey en lugar de la locura de una bestia. ¿Qué? Opelia comenzó a expresar su confusión, pero Ritsuka la interrumpió. Lo siento, no tengo tiempo para explicarlo todo. No estoy aquí para hacerte daño a ti ni a nadie más. Solo tengo que llegar hasta ese falso gitano. Es un problema y no puedo permitir que eso suceda. Su explicación dejó mucho que desear, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Ofelia miró a Ritsuka, sintiendo una punzada de tristeza. El chico que tenía delante se parecía a su amigo, y sin embargo, todo en él era diferente. La sonrisa traviesa que solía lucir, la ligera postura encorvada, habían sido reemplazadas por una mirada penetrante y una actitud segura. Pero lo que más le llamó la atención, lo que más la hizo diferente, fueron sus ojos. Parecían tan cansados y agobiados. Sin duda seguían siendo amables, pero cargaban con el peso del mundo sobre sus hombros. Le recordaba a Uodime cuando creía estar solo. En realidad no eres el Ritsuka que conozco, ¿verdad? Preguntó ella en voz baja, pillando a Ritsuka desprevenido. La tensión abandonó su cuerpo al oír la tristeza en su voz. Su amistad era falsa. Sin embargo, ella la atesoraba. ¿Cómo se lo dijo? Sabía que había crecido sola, cuánto deseaba tener amigos. Ahora, una de sus primeras amistades, nunca se concretó. Eso era lo peor que Ritsuka podía imaginar. Lo siento, Ofelia, no lo siento, y si ese falso gitano es cierto, llevan mucho tiempo desaparecidos, Ritsuka titubeó. ¿Era esta la mejor manera de decírselo? ¿Podría haberlo hecho mejor? Ofelia cerró el ojo que tenía visible y bajó la cabeza. Ritsuka no podía distinguir si temblaba o no. Tenía miedo de eso, murmuró Ofelia para sí misma. Era demasiado para asimilar. Una de sus primeras amistades, una de las primeras personas que la hicieron sentir cómoda consigo misma, la que la ayudó a darse cuenta de sus sentimientos por Uodime, nunca había existido. Se apoyó contra la pared, en silencio, mientras sus piernas cedían. Se sentó en el suelo, como si el peso del mundo la aplastara. Sigurd la miró, con la preocupación reflejada incluso tras su máscara. Ritsuka sintió una punzada de dolor en el corazón. Lo único que quería era ir a ayudarla, ayudar a su amiga. Pero sabía que no podía, que nada de lo que dijera serviría de nada. Apretó los puños mientras apartaba la mirada de Ofelia, incapaz de mirarla a los ojos. Con el corazón apesadumbrado, Ritsuka y Q-Alter huyeron. Sigurd no hizo ningún intento por detenerlos, sino que permaneció de pie junto a su maestro como un centinela silencioso. La opresión en el pecho de Ritsuka persistía, incluso con el corazón latiéndole con fuerza por la carrera. No podía borrar de su mente la expresión de desesperación en el rostro de Ofelia. La mirada de confusión en el de Kadok. ¿Qué pensaban de todo aquello? ¿Había hecho lo correcto? Los únicos ruidos que podía oír mientras corrían por el pasillo eran sus pasos y los de Q. La ausencia de ruidos hacía aún más difícil que pudiera dejar de pensar en Kadok y Ofelia. Los ecos de los pasos, los únicos ruidos que podía oír. Espera un minuto. Algo anda mal, exclamó Ritsuka, obligándose a bajar el ritmo mientras miraba a su alrededor. Su servanta sintió. Los ojos agudos de Q-Alter recorrieron el pasillo, intentando detectar cualquier anomalía. Era casi imperceptible. Un guerrero menos experimentado lo habría pasado por alto. Cualquier otro berserker, aparte de los más grandes héroes, estaría demasiado absorto en su locura como para darse cuenta. Pero Q fue uno de los mayores héroes. Sin pronunciar palabra, Q-Alter extendió el brazo frente a Ritsuka. El aire se llenó de un chorro de sangre que brotaba del brazo del Servant. Ni una palabra, ni siquiera un gemido de dolor, escapó de sus labios mientras la sangre se dispersaba como la lluvia. La pared blanca impoluta, el suelo e incluso el techo estaban pintados de rojo. Sin emoción alguna, Q-Alter extendió su brazo herido hacia adelante.
La sangre se propagó por la habitación como balas líquidas. Un poco más adelante en el pasillo, la sangre salpicó como si hubiera chocado contra una pared. Un resultado sorprendente, pero fácil de comprender. Algo invisible se interponía entre ellos. Probablemente, la magia de un maestro caldeo los había disfrazado. Con otro movimiento del brazo, Q expulsó las últimas gotas de sangre. Esto dejó al descubierto su brazo perfectamente curado. La invisibilidad se desvaneció lentamente, revelando al grupo de 5 maestros y 5 sirvientes. Ritsuka entrecerró los ojos al verlos. No conocía a esas personas. En sus recuerdos, la mayoría de los demás maestros lo evitaban. Y, desde luego, no conocía a nadie de su tierra natal. ¿Qué ataque lanzaron? Probablemente lo habría dejado gravemente herido si Q-Alter no lo hubiera protegido. ¿Les pareció bien? Así habría terminado Chaldea si la bomba nunca hubiera explotado. Pero, pensándolo bien, no era tan raro, ¿verdad? No creían que fuera humano, solo que era un enemigo enviado por Salomón. Así que realmente solo había una cosa que hacer en ese momento. Berserker. A por ellos. Ordenó Ritsuka mientras invocaba a un sirviente de las sombras a su lado. Con un único grito de guerra, Q cargó una vez más hacia la batalla. El príncipe de Lanling lo oyó. Los sonidos de la batalla. De armas chocando. Carne contra carne. Cuerpos cayendo al suelo. Un disparo. Muy bien, al final del pasillo. El príncipe de Lanling volvió a mirar a Yuakuta para ver si le ordenaría ayudar a sus compañeros maestros. Tenía una expresión de desinterés en el rostro. Ni siquiera le preocupaba la batalla que se avecinaba, y mucho menos las pobres almas que se encontraban al final del pasillo. Por otro lado, esos 5 le pidieron que no interviniera. Algo sobre que no querían que un miembro del equipo se llevara todo el mérito o algo así. El príncipe sabía en el fondo que no era más que una forma de desahogar sus frustraciones con el impostor. Bueno, si su amo no quería impedirlo, él tampoco haría nada. Los sonidos de violencia se apagaron rápidamente. Por un instante, el pasillo volvió a quedar en silencio. Ese silencio se rompió con los pesados pasos de lo que fuera que su enemigo había invocado. El príncipe de Lanling adoptó una postura de combate, desenvainó su espada y se preparó. Recuerda, solo tenemos que entretenerlos o algo así. La voz de Akuta era tan distante. Si vas a matarlos, al menos intenta que parezca un accidente. Intentaré evitar que eso suceda, respondió el príncipe de Lanling sonriendo a su viejo amigo. Volvió a fijar su atención en sus oponentes. Los vio correr por el pasillo. El amo corría delante de su sirviente, con la mirada llena de determinación. Bueno, eso le facilitaría mucho el trabajo. Berserker, cambia. Gritó Ritsuka de repente, sorprendiendo al príncipe. Entendido, asintió Q-Alter, adelantándose corriendo. Así que de nada sirvió facilitarle el trabajo. El príncipe de Lanling se preparó, afianzando su postura mientras miraba fijamente al monstruo furioso que se abalanzaba sobre él. Colocó su espada, listo para apuñalar a Q-Alter cuando estuviera lo suficientemente cerca. El monstruo enfurecido irrumpió en el pasillo, sus pesados pasos haciendo temblar el suelo blanco. El noble y apuesto príncipe respiró hondo y con calma mientras retiraba su espada. El espacio entre ellos se fue reduciendo. La amenaza de la lanza de Q-Alter disminuyó a medida que crecía la de sus garras. El príncipe de Lanling no podía comprender por qué su monstruoso oponente desecharía la ventaja de la longitud de su lanza, pero no rechazaría una bendición cuando éstas se le acercaran. Pronto, Q-Alter se cernía sobre él, ocupando todo el campo de visión del príncipe guerrero. Una imponente muralla de músculos tatuados se alzaba sobre él. Y, sin embargo, el príncipe guerrero permanecía impávido. Exhaló mientras clavaba su espada directamente en el estómago de Q-Alter. El hombre monstruoso ni siquiera reaccionó. El príncipe de Lanling estaba seguro de que el hombre monstruoso planeaba ignorarlo y contraatacar. Eso sería un error garrafal. En el instante fugaz entre la estocada de la espada y el momento en que ésta atravesó el estómago de Q-Alter, se oyó un disparo. La estocada se detuvo por completo cuando el príncipe retrocedió. Ahora estaba completamente expuesto. Decir que el príncipe estaba confundido sería quedarse corto. Q-Alter bajó el cuerpo, agachándose como un resorte al que se le da cuerda.
Cuando el monstruoso hombre hizo eso, el príncipe pudo ver detrás de él, y de repente todo se aclaró. Una pistola humeante, un vaquero sombrío. La figura de Billy el niño estaba junto a Ritsuka, listo para disparar de nuevo. Pensar que incluso siendo un sirviente de las sombras, Billy aún podía acertar a su objetivo con precisión a través de los pequeños huecos en la silueta de Q-Alter. El príncipe de Lanling solo pudo admirar la habilidad de Billy y prepararse para el ataque de Q-Alter. Con un gruñido, Q-Alter se lanzó hacia adelante, haciendo que el suelo crujiera bajo sus pies. Para sorpresa del príncipe, Q-Alter lo ignoró por completo. Su cuerpo lo empujó violentamente hacia un lado mientras cargaba como un tren desbocado directamente contra Yu. La vieja inmortal apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mano con garras de Q-Alter le tapara la boca. Con suma facilidad, Q-Alter levantó a Yu del suelo. Maestro. El príncipe de Lanling se recuperó rápidamente del shock. Cambió de mano su espada, listo para apuñalar a Q-Alter. Antes de que pudiera intentar salvar a su maestro, Q-Alter giró sobre sí mismo. Su cola impactó contra el príncipe de Lanling mientras este retorcía su cuerpo. Con un rugido, Q-Alter arrojó a Yu contra las ventanas. Para sorpresa y horror de todos, el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire cuando Yu se estrelló contra la ventana. Un viento frío se coló por los cristales rotos, dejando al grupo atónito mientras miraban hacia la noche. Maestro. Gritó el príncipe de Lanling mientras corría hacia la ventana. Con la mayor gracia posible, trepó y salió por ella. Salvaría a su maestro, costara lo que costara. El último maestro se quedó allí, atónito por lo sucedido. Solo el sonido de Q-Alter corriendo a toda velocidad por el pasillo pudo devolverle la cordura. Sin otra opción, Ritsuka salió tras Q-Alter. ¿Por la ventana? ¿En serio?, preguntó Ritsuka mientras corrían. Es inmortal. Estará bien, replicó Q-Alter al doblar la esquina. Ritsuka quería regañar a su servant, pero no tenía tiempo. Seguramente se encontrarían con Scandinavia Peperoncino a continuación, y necesitaba concentrarse si quería superarlo a él y a Batman. Para esos dos, la respuesta era obvia. A Batman era un guerrero a la altura de Karna y Arjuna, algo que no podían derrotar fácilmente a puñetazos. Y Ritsuka se estaba quedando sin fuerzas. Tenía que salvar a todos los servidores de las sombras que pudiera. Sin embargo, había algo un poco preocupante. Había 48 maestros de Caldea, incluido él mismo. Perdió la cuenta de a cuántos se enfrentó, pero sabía que no eran otros 47 maestros. Quizás 20 como mucho. ¿Dónde estaban todos los demás? Si se estuvieran reforzando bajo el mando de Wodime, eso podría suponer un gran problema para Ritsuka. Ni siquiera su factor sorpresa ni Q-Alter podrían ser suficientes para superarlo. El sonido de pasos que se acercaban rápidamente devolvió a Ritsuka a la realidad. Al alzar la vista, vio a Batman corriendo hacia ellos por el pasillo. Q-Alter saltó hacia adelante, usando su lanza para detener el chakram de Batman. Dos guerreros legendarios se enfrentaron en los pasillos de Chaldea. El simple hecho de bloquear un ataque hizo temblar la tierra bajo sus pies. Fue un espectáculo que solo unos pocos privilegiados pudieron presenciar, un espectáculo para la posteridad. Y sin embargo, Ritsuka no le prestaba atención en absoluto. Sus ojos se movían rápidamente, buscando a Pepe. Sabía que las habilidades físicas de Pepe superaban con creces las suyas, y a diferencia de cuando se enfrentó a Beryl, esta vez Ritsuka no contaba con el factor sorpresa. Al final del pasillo, nada. En el techo, tampoco. A su izquierda solo estaba la pared. Entonces, disculpa, Ritzy, dijo Pepe a la derecha de Ritsuka. Este giró la cabeza bruscamente, dispuesto a defenderse. Sin embargo, Pepe extendió la mano más rápido de lo que pudo reaccionar. Ritsuka sintió la mano de Pepe en su barbilla mientras este lo miraba fijamente a la cara. Ritsuka intentó apartar la cara, pero el suave agarre de Pepe fue suficiente para mantenerlo inmóvil. Mientras los dos guerreros de la antigüedad se enfrentaban en segundo plano, los dos maestros se enfrascaron en un duelo de miradas, clavados en el sitio. Tu aura no es exactamente lo que esperaba, Ritzy. ¿Qué combinación de colores tan compleja? Pepe finalmente habló después de un rato. Para ser honesto, todo esto es muy confuso para todos nosotros.
Pepe se tocó la barbilla con la mano libre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tras unos segundos de pausa, sus ojos se iluminaron. Oh, ya sé qué pregunta hacer para aclarar las cosas. ¿Sabes mi nombre? Esa era una pregunta capciosa, si es que Ritsuka alguna vez había escuchado una. Obviamente, Pepe solo le diría a la gente en quien confiara su nombre de nacimiento, un nombre que había desechado hacía mucho tiempo. Ritsuka lo sabía, pero no lo sabía por confianza, sino porque David se le había escapado en el Losbelt indio. Y no había manera de que el Ritsuka de esta línea temporal lo supiera. Entonces, ¿qué debía hacer? Si respondía mal, bueno, no había manera de que pudiera seguirle el ritmo a alguien como Pepe, que estaba dando el máximo. Tras respirar hondo, Ritsuka tomó su decisión. Lo único que podía hacer era ser honesto. Joudenji-Arou, dijo. Pero no me lo dijiste, David te llamó así una vez delante de mí, por eso lo sé. El cuerpo de Ritsuka se tensó al ver el ceño fruncido de Pepe. ¿Acaso estaba a punto de recibir la paliza de su vida? Ya veo, ya veo. Eso parece confirmar que la teoría de Kirschtaria y David es correcta, murmuró Pepe para sí mismo. Suspiró antes de llamar a su servant. A Batman, ya basta por ahora. A Batman estaba a punto de golpear a Q-Alter con su chakram cuando se detuvo, obedeciendo a su maestro. ¿Eh? ¿De qué hablas, maestro? Exclamó a Batman. Sea lo que sea este chico, no creo que debamos ocuparnos de él, explicó Pepe. Lo vamos a enviar a Kirschtaria. ¿Eh? Ritsuka parpadeó mientras la tensión abandonaba su cuerpo. Q-Alter lo notó y corrió a su lado. Se quedó vigilando, asegurándose de que su maestro no pudiera ser atacado por sorpresa. Lo siento, Ritzy. Simplemente no creo que seas alguien de quien deba encargarme, explicó Pepe haciendo comillas con los dedos. Así que te voy a dejar en manos de Kirschtaria. Una afirmación con doble sentido, pero tranquilizadora. Gracias. La confusión de Ritsuka era evidente en su tono. Oh, no me des las gracias todavía, cariño, respondió Pepe mientras comenzaba a caminar por el pasillo. Primero lo primero, tenemos que asegurarnos de que pases desapercibido para Beryl. Después de todo, es bastante obvio que no tiene ninguna intención de dejarte vivir. Ese bastardo espeluznante me saca de quicio, añadió a Batman en voz baja mientras seguía a su amo. Ritsuka se quedó inmóvil durante unos segundos, asimilando lo sucedido. Solo salió de su confusión cuando Pepe lo llamó. ¿Vienes, Ritzy? Sí, solo estoy recuperando el aliento. Mintió Ritsuka mientras corría tras Pepe. Los cuatro corrieron por el pasillo, listos para afrontar lo que les esperaba. Ritsuka miró a su alrededor mientras corrían, intentando encontrar algo. ¿Qué buscas, Ritzy? Preguntó Pepe. Que yo sepa, hay 48 maestros en Chaldea, explicó Ritsuka. Obviamente, ya no formo parte de ellos, así que quedan 47. Si restamos al equipo A, nos quedan 40. Eliminé a 10 maestros en el camino. Así que ¿dónde están los otros 30? Me alegra mucho que hayas preguntado, dijo Beryl más adelante en el pasillo. Ritsuka y Pepe se detuvieron en seco al ver lo que tenían delante. Beryl se mantuvo erguido y orgulloso, ajustándose las gafas mientras sonreía con malicia. Sin embargo, eso no fue lo que los hizo dudar. No, eran los 30 amos y los 30 sirvientes reunidos detrás de él. 2 ejércitos se congregaron en este pasillo. Uno, en clara inferioridad numérica, pero la calidad de sus soldados era innegable. El otro, con enormes refuerzos y poderes desconocidos. El hecho de que los amos y sirvientes de ambos bandos estuvieran tan juntos en el pasillo hacía imposible pasar entre ellos. Solo quedaban 2 opciones. Negociar o luchar. ¿Y ahora qué crees que estás haciendo? La voz de Pepe estaba cargada de un veneno apenas perceptible dirigido a Beryl. ¿Sabes qué acordamos dejar que Wodime se encargara de él si yo decidía que no era algo de lo que debiera ocuparme? Yo no acepté nada de eso, respondió Beryl con voz venenosa. Tú y Wodime tomaron esa decisión por su cuenta. Y Wodime no es nuestro jefe, gritó uno de los otros maestros. Un momento, ¿acaso el líder del equipo A no es el líder de todos? Intervino Ritsuka de repente. ¿Qué? No. Eso es una tontería. Exclamó alguien más.
Cada equipo tiene su propio líder. ¿De verdad invadieron Chaldea y no hicieron absolutamente nada de investigación? Entonces no les des respuestas, idiota. Gritó otro maestro desde atrás. Ritsuka se detuvo un instante a reflexionar sobre cómo realmente no tenía idea de cómo se suponía que debía funcionar Chaldea. Era una sensación extraña verla así. Casi parecía una organización completamente distinta. ¿Era mejor de esta manera? Sinceramente, no tenía respuesta. La verdad es que las únicas órdenes que sigo son las que me dio Malisbury, interrumpió Beryl, atrayendo la atención hacia sí mismo. Y si te interpones en mi camino, Peperoncino, también estarás bajo mis órdenes. Tal vez si dejaras de tergiversar esas órdenes, te darías cuenta de que no tienes argumentos, replicó Pepe. Luego, giró la cabeza hacia Ritsuka. Ritsuka, voy a mantenerlo alejado de ti, pero eso requerirá toda mi atención. ¿Crees que tú, tu Servantia Batman podrán con los demás? Ritsuka examinó a los otros 30 maestros y sus servidores. Aquella tarea era ardua, pero era imposible. No, por supuesto que no. Nada era imposible mientras él siguiera avanzando. Lo haré posible. Los músculos de Ritsuka se relajaron mientras respiraba hondo. Oh, me gusta esa actitud positiva. Mucho mejor que el desánimo que Kadok dice que has estado mostrando. Con esas últimas palabras, Pepe se abalanzó sobre Beryl. Beryl sonrió con malicia mientras corría a su encuentro. Los dos saltan por los aires, y la patada voladora de Pepe choca contra la palma extendida de Beryl. Esa fue la señal de Ritsuka para moverse. En un abrir y cerrar de ojos, Ritsuka salió disparado, lanzándose de cabeza contra la multitud de maestros y sirvientes. Q-Alter y Batman lo siguieron de cerca. Ritsuka no era tonto. Sabía que, a pesar de sus logros y de todo lo que había superado, lanzarse de cabeza contra una multitud de maestros y servidores no sería fácil. Pero sí notó algo que le sería de gran ayuda. Los demás torneos Masters estaban demasiado juntos. Tenía sentido. Si querías detener a alguien, lo ideal era que estuvieran todos juntos como un muro. Su plan original probablemente era asegurarse de que Ritsuka no pudiera avanzar mientras Beryl lo neutralizaba. Ritsuka agradeció a casi todas las deidades de su tierra natal por la buena fortuna de que Pepe hubiera acudido en su ayuda. El sirviente del amo más cercano salió corriendo para interceptar a Ritsuka. Ritsuka se percató de que no era un sirviente que hubiera conocido antes. Curiosamente, se parecía a un joven Kuchulain con una espada. Setanta también era un sirviente. Vaya, Q sí que viajó mucho. Q-Alter interceptó al joven, bloqueando su espada con su lanza. Ambos forcejearon brevemente, y el sonido de sus armas resonó por el pasillo. Puede que sepas todo lo que voy a hacer. La sonrisa de Setanta no desapareció de su rostro mientras discutía con Q-Alter, pero eso no te va a ayudar, porque yo sé todo lo que tú vas a hacer. Extraño, ¿verdad? Q-Alter no respondió, sino que optó por agarrar el rostro de Setanta. Con un rugido, arrojó a su yo más joven contra el suelo, derribando a varios maestros. Sabía que harías eso. Gritó Setanta mientras desaparecía más adelante en el pasillo. Mientras esto sucedía, Ritsuka agachó la cabeza y levantó los puños hasta la altura de la misma. Sin decir palabra, corrió hacia el maestro más cercano que no había sido derribado. Se incorporó de golpe desde su postura de boxeo y le propinó un puñetazo en la mandíbula. Se derrumbaron al instante. El brazo de un sirviente se extendió, listo para apresar a Ritsuka, pero el pie de Batman lo apartó de una patada. Sin inmutarse, Ritsuka giró sobre sí mismo y golpeó con el hombro a un maestro cercano. Un movimiento clásico de Bajiquan. Acto seguido, echó a correr, pasando por encima de los caídos. La estrategia defensiva estaba demostrando su debilidad. Así, los maestros no tenían espacio para usar su magia sin herir a sus aliados. El ataque repentino causó confusión entre las filas, ralentizando la reacción de todos. Esto estaba funcionando. A mitad de camino entre la multitud, los maestros comenzaron a reorganizarse. Algunos intentaban dirigir a los demás para atrapar a Ritsuka entre ellos. Por supuesto, había una verdad simple que Ritsuka podía aprovechar. Todos tenían un plan hasta que recibieron un golpe en la cara. Se lanzó, golpeando a otro maestro una vez más. Una patada, otro más abajo.
Con un grito de esfuerzo, Ritsuka lanzó otro puñetazo solo para que uno de los maestros lo atrapara. Ah, claro. Era una tontería creer que todos los maestros eran unos intelectuales incapaces de luchar físicamente. Al fin y al cabo, eran de Chaldea. La inteligencia por sí sola no bastaba para salvar el mundo. Ritsuka sintió la patada del otro maestro en la barbilla. La fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás. El dolor le dificultaba pensar, y esa patada arruinó sus planes. El breve respiro de su implacable ataque contra el grupo permitió que los que estaban detrás de él se pusieran de pie. Ritsuka se lanzó hacia adelante, intentando por todos los medios no quedar atrapado en el círculo de los maestros. Una patada se dirigió hacia él una vez más. Esta vez, Ritsuka la esquivó solo para que otro maestro le propinara un golpe directo en la mandíbula. No, no, no. Sintió que alguien lo sujetaba al caer y lo ayudaba a ponerse de pie. Lo que normalmente era un gesto amistoso, tenía intenciones maliciosas. Sintió que dos amos lo sujetaban de los brazos, inmovilizándolo. Oh, esto va a ser horrible, murmuró Ritsuka. Un fuerte puñetazo le impactó de lleno en el pecho, dejándolo sin fuerzas en las piernas. Otros maestros se unieron, golpeando a Ritsuka con puños y pies. Algunos golpes dolieron, otros fueron débiles. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que Ritsuka no podía liberarse del agarre de los dos maestros. Con Q-Alter y a Batman ocupados atendiendo a los Evans, Ritsuka tuvo que encargarse él mismo. Con un gruñido, levantó la pierna a la fuerza para bloquear una patada de otro maestro. Sintió como su resistencia se agotaba rápidamente mientras sus sellos de comando volvían a emitir una niebla sombría. La imponente figura de Orión apareció con la menuda Medea Lily sobre su hombro. La enorme mano de Orión se extendió y agarró a uno de los maestros, que sujetaba a Ritsuka por la cabeza. Sin ningún esfuerzo, arrojó al enemigo por encima de su hombro y lo lanzó por el pasillo. Con la mano libre, Ritsuka golpeó rápidamente al otro maestro, que lo sujetaba del brazo, con todas sus fuerzas en el estómago. El maestro cayó de rodillas, soltando el brazo de Ritsuka. Orión balanceó su brazo, golpeando con sus enormes músculos a todos los maestros que se habían abalanzado sobre Ritsuka. Giró sobre sí mismo, recogiendo a todos los maestros que pudo antes de detenerse bruscamente. El impulso del golpe de Orión lanzó a todos los maestros que había agarrado volando por el pasillo, de vuelta hacia donde Pepe y Beryl estaban peleando. Con solo unos pocos maestros por delante, Ritsuka se tomó un respiro. Observó cómo la sombra de Orión se apresuraba a acabar con los rezagados, lo que le permitió recuperar el aliento. La sombra de Medea Lily que había invocado se acercó a él, alzando su báculo. Sintió como sus heridas sanaban gracias a su magia. Obviamente, no era tan efectiva como la verdadera Medea. Ella podía restaurar su resistencia y curar sus heridas, pero con una sombra, tenía que conformarse con que solo sanaran sus heridas. No quiero decir que fuera algo malo, era mucho mejor que nada. Sin embargo, nunca había tenido que luchar físicamente y convocar a los servidores de las sombras al mismo tiempo. Sabía que lo agotaría rápidamente, pero le sorprendió lo extenuante que resultó. Tendría que recordarse a sí mismo en el futuro que esa no era una solución viable. Escuchó los pasos de algo grande que se acercaba rápidamente. Al darse la vuelta, Ritsuka vio a Q-Alter corriendo hacia él como un tren desbocado. Detrás de él venían varios Evans, todos intentando alcanzarlo. «Muévase, maestro», gritó. Ritsuka sintió de repente un escalofrío en el aire, que le hizo temblar. Oh. Por eso tenían que mudarse. Ritsuka salió corriendo, huyendo del hielo que se aproximaba. El Orión sombrío recogió a algunos maestros y los arrojó contra los Servants que lo perseguían. Los Servants tuvieron que reducir la velocidad para alcanzar a sus maestros. Y ese pequeño retraso fue suficiente. Un muro de hielo cobró vida entre Q-Alter y los Servants que lo perseguían. Era tan grueso que los Servants no pudieron atravesarlo de inmediato. Y, para colmo, la mayoría de los demás Masters se encontraban al otro lado de ese muro de hielo. Ritsuka miró por encima del hombro, sonriendo al ver crecer el muro de hielo. «Gracias, Kadok», se dijo a sí mismo antes de concentrarse en correr el resto del camino hacia Wodimi. Las dos sombras que Ritsuka había invocado se desvanecieron mientras él corría.
No les quedaba mucho tiempo. Necesitaban superar a Uodime antes de que los Servants irrumpieran y reanudaran la persecución. Incluso invocar nuevos Servants de sombra podría retrasarlos en ese momento. Lo único que podían hacer era seguir corriendo. Por supuesto, eso era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Como para demostrarlo, Ritsuka podía ver cómo la forma de David se acercaba cada vez más a él. Mientras Ritsuka y Q-Alter cargaban juntos a toda velocidad, David caminaba lentamente solo. Sus pasos resonaban con una regularidad monótona, nada parecida a la de un hombre preparándose para la batalla. A medida que los tres se acercaban, solo una cosa llamó la atención de Ritsuka. Algo no cuadraba. No era algo que pudiera expresarse con palabras. Era simplemente algo que Ritsuka podía sentir. El hombre que se acercaba no solo se acercaba. ¿Pero qué era lo extraño? ¿Qué pasaba? Ritsuka parpadeó y, de repente, David había desaparecido. El amo y el sirviente se detuvieron en seco. ¿Viste a dónde fue? Preguntó Ritsuka. No. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Q-Alter giró la cabeza bruscamente, mirando hacia atrás. Ritsuka siguió rápidamente a su servant. Ambos vieron a David alejarse, con una calma inquietante. Solo el sonido de sus pasos llenaba el aire. No te preocupes por mí, dijo David con tono despreocupado. Voy a ver cómo están los demás. Vete. Kirshtaria te está esperando. Ritsuka quería detenerse. Quería hacer preguntas, averiguar por qué David había hecho esto. Pero la verdad era que no importaba. No era momento de buscarle tres pies al gato. Así que volvieron a correr. Ritsuka sentía que el corazón le latía con fuerza. Estaba cansado y dolorido, pero lo único que podía hacer era seguir adelante. Estaba muy cerca de su meta. Ningún maestro, ningún sirviente, nadie los desafió en el camino. Estaban en la recta final. Finalmente, Ritsuka y Q-Alter llegaron al pasillo que conducía a la sala de mando. De repente, el aire se llenó con el sonido de una lanza golpeando el suelo. Las vibraciones de aquel sonido. Era fuerte, rítmico y con la intensidad de un tambor de guerra. Intentaba infundir miedo en el corazón de Ritsuka, intimidarlo. Resonaba por los pasillos, anunciando un desafío a la lucha. Solo había una pareja que podía estar esperando al final del pasillo. Al final del pasillo se encontraba la máxima autoridad de Chaldea, el líder del equipo a fruto de un linaje milenario, el ser más grande que la familia jamás había engendrado. La joya de la corona de la torre del reloj, un hombre con el poder de cambiar el mundo entero. Y el último maestro en el camino de Ritsuka. A su lado se encontraba un Servant a la altura de un espíritu divino. Un poderoso Servant con armadura dorada y lanza dorada. Un Servant que sin duda estaba a la altura de la retorcida versión de Kuchulain que corría junto a Ritsuka. Ver a Uodime y Kaeni solo avivó la determinación de Ritsuka. No podía detenerse ahí. No podía perder. Y menos aún contra él. Uodime sonrió mientras golpeaba el suelo con su bastón al mismo tiempo que Kaeni clavaba el asta de su lanza. Compartían la misma visión. Deseaban desafiar al enigmático Fujimaru Ritsuka. Te reto, Kirshtaria Uodime. Gritó Ritsuka con pura pasión mientras corría por el pasillo. Con una sonrisa tan brillante como una estrella, Uodime le respondió con la misma vehemencia. Acepto, Fujimaru Ritsuka. Nota del autor. Hola a todos, voy a ser sincero. Me gusta este capítulo, me gustan las ideas, pero siento que tal vez fue un poco apresurado. No sé. Este capítulo se fue alargando cada vez más y la espera se hizo más larga, así que acorté algunas secciones. Y, sinceramente, no estoy seguro de cómo se siente. Así que les pido disculpas por lo que considero una calidad inferior a la que todos ustedes merecen. Gracias por esperar. Significa mucho para mí que sigan leyendo esta historia. Capítulo 31. Y una gran estrella cayó del cielo, una estrella solitaria y brillante cayó del cielo. Todos los que presenciaron su caída quedaron maravillados en silencio por su belleza. Y, sin embargo, a pesar de ella, una profunda sensación de inquietud los invadió. Aquella pequeña y brillante luz era un meteorito que arrasaría toda la zona. En el fondo, lo sabían. No podían escapar. Lo único que podían hacer era quedarse allí. Saber miró la espada invisible que sostenía en sus manos.
Probablemente podría detener esa estrella. Pero para ello, tendría que revelar su noble fantasma. Revelar su verdadero nombre tan pronto después de ser invocada. Eso fue la máxima estupidez. Si quería el Santo Grial, revelar su nombre de inmediato era un camino directo al fracaso. Pero esto era diferente. Su instinto no le advertía del peligro. Le gritaba. Si esa estrella tocaba el suelo todos morirían. Mientras tanto, Emilia se puso de pie una vez más, extendiendo sus manos ensangrentadas. Aun cuando el impacto de un Roayas roto sacudía su cuerpo, se negaba a que todo terminara allí. Sin embargo, antes de que pudiera invocar su arco, una luz brillante iluminó el lugar. Al mirar a su alrededor, vio una escena que lo llenó de esperanza. Saber alzó la espada sagrada frente a ella mientras la magia que la ocultaba se disipaba en el viento. El verdadero esplendor del arma se reveló al mundo, bañando la zona con una luz sagrada. Las luces convergentes. Su pureza eclipsaba incluso a la estrella que traía paz sobre ellas. Sus manos empuñaban una asamblea de la luz del planeta. La espada dorada, la espada sagrada más poderosa. Un arma así solo podría tener un nombre y ser empuñada por una sola persona. Saber alzó su espada sobre su cabeza. El rey, que fue y será, se mantuvo firme, sin apartar la vista de la estrella fugaz. Caliber. La luz brillante se elevó hacia el cielo. Como una cuchilla, atravesó la noche, iluminando el camino para que todos la vieran. Se elevó hacia el firmamento, lista para destripar la estrella fugaz. Fue, sin duda, una esperanza brillante para el mundo. Sin embargo, la esperanza era algo frágil. La luz de Excalibur chocó con la flecha, y la luz se hizo añicos. Estella dividió el rayo en dos, sin siquiera disminuir la velocidad mientras continuaba su descenso hacia la tierra. En circunstancias normales, tal vez los dos nobles fantasmas quedarían en un punto muerto. Tal vez Excalibur incluso ganaría. Pero estas no eran circunstancias normales. La luz del planeta, contenida por un mago débil, se contrapone a un clamor por la paz transformado en una declaración de guerra impulsada por un santo grial corrompido. En tales circunstancias, incluso la esperanza podría flaquear. La luz de Excalibur se desvaneció cuando Saber cayó de rodillas junto a Shirou. La Servant solo pudo mirar al cielo mientras su maestro yacía en el suelo, con la flecha roja como la sangre clavada en su espalda. Emilia apretó los dientes mientras veía a Excalibur fracasar. ¿Había algo que pudiera hacer? Si Excalibur no podía detenerla, ¿qué esperanza le quedaba? Nada en su arsenal podía igualar a la espada más poderosa, y Roayas no podía bloquearla. Pero el hecho de que no pudiera detenerlo de forma normal no significaba que no fuera a intentarlo. Sobre todo porque había algo que podría ayudar. Maestro, la voz de Emilia resonó, haciendo que Rin alzara la vista. Usa un sello de comando sobre mí. Quizás pueda derribarlo con la potencia de mi disparo. Rin bajó la mirada hacia su mano. Solo le quedaban 2 marcas. Apretó el puño. No había tiempo que perder. Si lo hacía, morirían. Arquero. Exclamó Rin. Emilia asintió, extendiendo de nuevo sus manos vacías. Respiró hondo, preparándose para invocar su arco al mundo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la gigantesca sombra del mayor héroe envolvió a Emilia y a todos los que lo rodeaban. El cuerpo imponente de Heracles se tensó mientras contemplaba la estrella fugaz. Apretó el puño, como si el héroe irracional hubiera tomado una decisión. El suelo tembló cuando dio un paso adelante hacia la estrella. «Berserker», exclamó Iria. Por primera vez, su voz no era segura, ni aterradora, ni siquiera juguetona. Era evidente que, en ese momento, tenía miedo. Igual que todos los que la rodeaban. Heracles giró la cabeza para mirarla. Por un instante, su rostro no reflejaba la ira de un dios de la muerte de la montaña que contemplaba el mundo desde lo alto. En cambio, parecía un padre severo que intentaba consolar a su hijo. Sin decir palabra, Heracles volvió a concentrarse en la estrella fugaz. Sus músculos se tensaron al flexionar las rodillas. Sus ojos, nublados por la locura, miraban fijamente al noble fantasma que caía hacia él. El ambiente estaba tenso, como una presión que se acumulaba en la tierra. Y entonces, la presión estalló. Berserker despegó, lanzándose hacia el cielo.
De un solo salto, se elevó más alto que los rascacielos a lo lejos. La montaña voladora alcanzó a la estrella fugaz. La luz de Estella quedó completamente bloqueada por la imponente figura de Heracles. Fue como un eclipse solar digno de las epopeyas antiguas. Una montaña solitaria, un hombre solitario, resistieron el embate de la guerra. El hombre, el héroe, echó el puño hacia atrás. Con un rugido que estremeció los cielos, lanzó un puñetazo directo a la estrella. La estrella finalmente detuvo su descenso a la tierra, incapaz de vencer la fuerza que sostenía el cielo mismo. Y así, la estrella se convirtió en supernova. Una violenta explosión azul rasgó el aire, iluminando la noche como un segundo sol. A pesar de estar aún muy por encima de ellos, la gente de abajo sintió las ondas expansivas de la detonación sacudir sus cuerpos. Los árboles se mecieron, algunos se desplomaron por completo. El calor se disparó, haciendo que una fría noche de invierno se sintiera como un día de verano. Solo los sirvientes podían contemplar el brillo de la luz, por lo que solo ellos podían ver lo que le sucedió al mayor héroe de Grecia. Uno pensaría que, ante una explosión tan masiva, una persona quedaría hecha pedazos. Atomizada en átomos, para no volver a ser reconstruida jamás. Eso era de sentido común. Sin embargo, Heracles era alguien que superaba el sentido común. Su noble fantasma, la maldición de los dioses griegos, Godán, no podía ser vencida simplemente por un disparo mortal de un hombre. Pero una dosis de guerra, una guerra pervertida por un santo grial que es la antítesis del mismísimo Hijo de Dios que decía ser. Ni siquiera los dioses podrían hacerle frente. Sin embargo, Heracles no se atomizó. No, su mano se deshizo, como si estuviera hecha de cintas. Piel, músculo, hueso. Todo se desmoronó como si el lazo que los unía se hubiera roto, transformándose de forma humana en cintas lovecraftianas que ondeaban al viento de la explosión. Su brazo fue el siguiente en caer, la cinta desenrollándose rápidamente a lo largo de su brazo. El desenrollamiento se extendió como la pólvora, recorriendo su hombro y pecho mientras sus costados también se deshacían. Todo esto sucedió en menos de 3 segundos. En unos pocos más, no quedaría Heracles. Solo un montón de carne y maná con forma de cinta pudriéndose. Al menos, eso es lo que le habría pasado a cualquier otro. El desenlace le llegó a la cabeza y al corazón al mismo tiempo. De repente, se detuvo. Por un instante, Heracles cayó hacia la tierra, más cinta que hombre. Entonces su cuerpo comenzó a recomponerse. Se recompuso, las cintas giraron para reformar su cuerpo, sus extremidades. Ni siquiera un ataque así pudo doblegarlo. Era el mayor héroe de Grecia, quizás el mayor héroe del mundo. Por su maestra, por su deseo, seguiría luchando. Incluso como un monstruo sin mente, incluso en su clase más débil, haría honor a su leyenda. Heracles aterrizó en el suelo, con el cuerpo completamente reconstruido. Decir que estaba totalmente curado sería mentira. 6 de sus vidas le fueron arrebatadas por aquel único golpe. Pero eso apenas importaba. La luz de Estella jamás podría alcanzarlo de nuevo. Aterrizó, y la tierra tembló por el impacto. La luz en el cielo se apagó cuando Heracles se volvió para mirar el aire caliente que se enfriaba lentamente mientras caminaba hacia ella. Iria miró a Shirou, con una expresión de profunda confusión. Tras unos segundos, cerró los ojos y respiró hondo. Caminó hacia Heracles, sin volver a mirar atrás al ensangrentado Shirou que yacía en el suelo. Ya que invocó a un servant, lo dejaré ir por ahora, dijo Iria, intentando mantener la voz firme. Cuando se recupere volveré. Se giró para mirar a Rin. Asegúrate de que lo sepa. Rin miró fijamente a Iria, intentando recuperar el aliento. Estaba conmocionada por lo que acababa de suceder y trataba de relacionarlo con todo lo que había ocurrido hasta el momento. Sabía que tenía Archer. Shirou acababa de invocar a un saber, posiblemente al rey Arturo. Iria tenía a Berserker. Shinji tenía un Rider que había perdido. Una persona desconocida tenía a Lancer. Caster estaba en la montaña con Assassin y otro saber. Y ahora les disparaban un nuevo noble fantasma, de un servant desconocido. Sin mencionar al Shielder que yacía en el suelo junto a Shirou. Eso eran 10. 10 sirvientes, ninguno de ellos asociado con Fujimaru Ritsuka.
Incluso si contara a su asesino, seguirían siendo dos asesinos. Empezaba a pensar que la valoración que Ritsuka hacía de otro santo grial en esta tierra tenía fundamento. Antes de que pudiera decir algo, otra voz resonó. «¿Y nuestra mamá?», gritó Jack mientras se acercaba a ella con los cuchillos desenvainados. Ella ladeó la cabeza antes de encogerse de hombros. «Oni-chan invocó a un servant, así que tu mamá está libre de culpa», respondió ella. «No», gritó Jack con tal intensidad que los humanos a su alrededor se estremecieron. «No nos referimos a eso. Nuestra mamá fue secuestrada. Un hombre insecto malvado la tiene». Ella parpadeó mientras Jack seguía divagando. «No veo por qué eso es mi problema». Jack apretó con más fuerza sus cuchillos mientras daba un paso adelante. En respuesta, Heracles dio un paso al frente. Al ver esto, Jack vaciló. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Heracles. Era, en el mejor de los casos, una mosca frente a la montaña que representaba a Heracles. Ella se disponía a darse la vuelta, pero se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda al oír tres palabras salir de los labios de Jack. «Es tu culpa». Las palabras fueron pronunciadas con tal veneno que incluso al sirviente se le heló la sangre. Ella volvió la cabeza hacia Jack. Vio columnas de humo que salían de él, y los ojos del niño cambiaron de un verde apagado a un rojo brillante. «Mamá no estaría tan desesperada por llamar a otros si no fuera por ti», acusó Jack, dando un paso al frente. Si mamá volviera a casa de su amiga, si mamá tuviera más gente además de Fakemash, entonces el hombre bicho malo no se la llevaría. Tal vez había algo de verdad en la declaración de Jack. O tal vez Jack simplemente estaba divagando, enojado y desahogándose. En cualquier caso, en ese momento estaba convencida de que era verdad. Y haría que ella pagara por haber lastimado a su mamá. Heracles, sintiendo la inmensa sed de sangre, dio otro paso adelante. Jack se agachó, ignorando el dolor en su pierna. En ese momento, no le importaba su vida. Con tal de destripar a Iria, estaría satisfecha. Sin embargo, antes de que pudiera despegar, una voz la llamó. «Jack». «Espera», la voz dolorida de Shirovenilla hizo que Jack se detuviera. El chico pelirrojo intentó levantarse del suelo. Por suerte, Artoria se agachó y ayudó lentamente a su amo a ponerse de pie. La respiración de Shiro era profunda y pesada, y se apoyaba con fuerza en Artoria. La flecha roja aún sobresalía de su estómago. Tenía un aspecto horrible, pero seguía en pie. Sin decir palabra, Shiro agarró la flecha clavada en su estómago, apretando los dientes mientras intentaba sacarla. Le dolía, vaya si le dolía. Pero no era tan grave como cuando usaba su magia de forma incorrecta. La sangre brotaba de su herida abierta, pero a Shirou no le importaba. «¿Fujimaru fue atrapado porque estaba intentando salvarme?», preguntó Shirou, jadeando mientras se cubría la herida con la mano. «Entonces, voy a salvarlo. Le debo eso a mi amigo». «¿En serio?», preguntó ella de repente, captando la atención de Shirou. «¿Irías a buscar a alguien que te abandonó? ¿Que te dejó atrás?». «¿La oíste?», Shirou señaló a Jack con la barbilla. «Lo secuestraron». «No es lo mismo. Eso podría ser una mentira», señaló ella. «Ella es la sirvienta de mi amigo. Confío en ella. Y aunque sea una trampa, prefiero que me engañen intentando salvar a mi amigo que dejar que muera por miedo a que Jack me esté mintiendo». Shirou se mantuvo firme, sin ceder. «Amigo, ¿eh?», murmuró ella. «Así que los dos son así». Mientras reflexionaba, Heracles la alzó en brazos. Al sentir su toque, Iria salió de sus pensamientos. «Ya veo. Bueno, si eso es lo que quieres, adelante. Ya le dije a Tosaka que volveré cuando te recuperes. No tiene sentido retractarse ahora». «No, no te vayas», dijo Shirou, provocando que todos lo miraran confundidos. Sin prestar atención a quienes lo rodeaban, continuó. «Quien quiera que fuera, obviamente te buscaba». Para enfatizar, movió la mano ensangrentada que cubría su herida. «Si te vas, volverán a por ti. Quédate con nosotros. La unión hace la fuerza». «¿Estás segura?», interrumpió Basset de repente. «Es peligrosa. Quizás no podamos detenerla si va tras de ti». Mientras hablaba, jugueteaba con su brazo lastimado. «Sí, estoy seguro.
Prefiero arriesgarme a dejarla sola ahí fuera, confirmó Shirou. Qué conmovedor, dijo ella con un tono burlón. Ahora que la amenaza había pasado, se sentía segura de nuevo. Pero no estoy sola, ¿sabes? Tengo a Berserker, añadió mientras le daba una palmadita en el grueso cuello a Heracles. Shirou iba a hablar de nuevo, pero Illa lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar palabra. Adiós, Oni-chan. Asegúrate de recuperarte antes de que vuelva. Dicho esto, Heracles saltó y desapareció en el cielo nocturno. Shirou gimió al desplomarse contra Artoria, perdiendo la fuerza que le impedía mantenerse en pie. Miró al Servant que lo sostenía. Lo siento, gracias por ayudarme a mantenerme en pie. Eres mi maestro. Mientras hayamos firmado un contrato, te ayudaré. No tienes por qué disculparte tanto. La voz de Artoria tranquilizó a Shirou, aunque solo fuera un poco. La saber miró a los demás reunidos en el patio de Shirou. Pero estoy muy confundida sobre lo que está pasando. Estaba tensa, lista para atacar si fuera necesario. Emilia suspiró y se acercó lentamente. Al ver que Artoria se tensaba aún más, se detuvo y levantó las manos como si se rindiera. Lo sé, es muy confuso, afirmó Emilia con un tono tranquilo y neutral. Pero mi amo y todos los demás en este patio se han aliado con tu amo. ¿Una alianza? Los ojos de Artoria recorrieron el lugar, observando a todos antes de volver a mirar a Emilia. Sus pensamientos se reflejaban claramente en su mirada. Sé que, en circunstancias normales, algo así sería estúpido, le aseguró Emilia. Pero, pase lo que pase, ya no estamos en circunstancias normales. Por ejemplo, soy un servant de clase arquero. Artoria comprendió el significado. Miró hacia los rascacielos a lo lejos. 2 arqueros, murmuró. Y no solo eso, sino que también hemos visto a otro sable, añadió Emilia. Esas palabras hicieron que Rin parpadeara. La otra saber. La que estaba en la cima de la montaña. Tenía un noble fantasma similar a este. Excalibur Morgan. ¿Cómo? ¿Acaso eso significaba que 2 reyes Arturo habían sido invocados a este mundo? Esto se estaba poniendo muy raro. 2 arqueros, 2 espadachines. Artoria intentó asimilar esta información, pero antes de que pudiera hacerlo, Jack intervino repentinamente. ¿A quién le importa si la reina Lady no sabe lo que está pasando? Tenemos que salvar a mamá. Exigió, casi como una niña mimada. Aunque nadie a su alrededor llamaría mimada a una niña que intenta recuperar a su madre. Bien, tenemos que ponernos con eso. Dijo Shirou mientras intentaba moverse. ¿Eres tonta? El tono de Emilia se tornó duro. No serías más que un estorbo. ¿Cómo me has llamado? Siseó Shirou mientras fulminaba con la mirada a Emilia. ¿Me oíste, inútil?, replicó Emilia. Ninguno de los dos se percató de que Jack se acercaba a Shirou. ¿Qué te pasa? Siempre metiéndote en «ay». Shirou casi se muerde la lengua al sentir un dolor agudo en la herida. Mirando hacia abajo, observó confundido cómo Jack le cosía rápidamente la herida. Tras unos segundos, se dirigió a su espalda, donde seguía perdiendo sangre por la salida de la flecha. Rápidamente también le cosió esa herida. ¿Ya terminaste?, preguntó Emilia a Jack. Se había callado mientras Jack le cosía a Shirou porque presentía que ella intentaría apuñalarlo si alguno de sus comentarios la hacía cometer un error. Y eso era algo con lo que no tenía que lidiar ahora. Solo si dejas de burlarte del abuelo espada, dijo Jack. ¿Qué?, preguntó Shirou. Un último y agudo dolor que le recorrió el cuerpo cuando Jack terminó de coserle la herida lo hizo callar. Un momento, dijo Rin mientras se acercaba al grupo, esforzándose por resistir la tentación de masajearse las sienes. No sé qué les pasa, pero dejen de hacerlo, añadió, fulminando con la mirada a Shirou y Emilia. Ahora, Shirou, entiendo que estés preocupado por Ritsuka. Serías un desalmado si no lo estuvieras. Sin embargo, te acaban de sacar una flecha y no tienes ni idea de dónde buscarlo. Necesitas descansar. No tenemos tiempo, murmuró Shirou. Maestro, me inclino a... Antes de que Artoria pudiera terminar su frase, apartó repentinamente a Shirou de encima. Shirou parpadeó al sentir que caía al suelo. No tenía fuerzas para sujetarse antes de estrellarse. Por suerte, sintió un brazo fuerte que lo agarraba.
Basset lo levantó rápidamente. Vio a su servant blandiendo su espada invisible, conteniendo a aquella chica con el escudo gigante. Sus ojos rojos rebosaban de odio, pero no hacia la servant que tenía delante. No, Shirou lo sabía. Aquella chica lo odiaba con toda su alma. ¿Pero por qué? No la conocía. Ese escudo, murmuró Artoria. Su espada invisible presionó contra el escudo, pero ni siquiera ella pudo arañarlo, ese preciado escudo, la encarnación de sus propios ideales. ¿Por qué lo tienes? Quítate de mi camino. Gritó Tachie mientras intentaba dominar a Artoria. Tengo que matarlo. El enfrentamiento fue un punto muerto. Aunque Tachie seguía herida y sangrando, Artoria aún se recuperaba del disparo de Excalibur. Las dos fuerzas exhaustas no podían vencer a la otra. Rin observaba a los dos pelear, preguntándose qué debía hacer. Tal vez debería pedirle a Archer que interviniera en la pelea. Pero tal vez eso solo agravaría el problema y un momento. Giró la cabeza y vio a Archer de pie a su lado, observando cómo Artoria y Tachie forcejeaban. Tenía los brazos cruzados. Obviamente, no iba a hacer nada. Archer la miró fijamente. Si intervengo, la Shielder podría pasar desapercibida para saber y para mí, y atrapar a Shirobemilla. Si me mantengo al margen, puedo interceptarla. Mintió con mucha labia. Rin sabía que no era cierto, pero no tenía pruebas. Realmente necesitaba sentarse y obligar a Archer a hablar con ella sobre esto. Todavía le quedaban 2 hechizos de mando. ¿Quién eres? La voz de Artoria rompió el silencio de la noche. Empuñas el escudo de Sir Galahad, pero es obvio que no eres Galahad. Yo soy la que va a matar a ese hijo de puta. Gruñó Tachie mientras movía bruscamente el escudo hacia la derecha. La espada de Artoria también salió disparada hacia la derecha. La fuerza la desequilibró. Tachie cargó hacia adelante como una jugadora de fútbol americano, estrellando su hombro ileso contra Artoria. Artoria cayó al suelo cuando Tachie la arrolló. Con un rugido de furia, Tachie saltó por los aires, alzando su escudo sobre su cabeza como si fuera una silla plegable. Cayó al suelo como si saltara desde la cuerda superior de un ring de lucha libre. El escudo estaba colocado para estrellarse contra Shirou y Basset. En lugar de mantenerse firmes, Basset se lanzó hacia un lado, arrastrando a Shirou consigo. El escudo se estrelló contra el suelo, y la fuerza del impacto lo hizo añicos. Tachie no perdió el tiempo y se abalanzó sobre Shirou y Basset, con los ojos llenos de furia. Antes de que pudiera alcanzarlos, Emilia se interpuso. Sus manos brillaron mientras invocaba a Kanzo y Bakuya. Cruzándolos sobre su pecho, se irguió contra la pared que se acercaba. Tachie lo embistió, haciéndolo retroceder. Emilia se mantuvo firme, resistiendo el escudo que avanzaba. Pronto, ambos se detuvieron bruscamente. ¿Por qué quieres matarlo?, preguntó Emilia, apretando los dientes mientras empujaba el escudo. Incluso con sus recuerdos volviendo, no recordaba a esa chica. Y eso solo lo hacía todo más confuso. ¿Por qué una chica que no aparecía en sus recuerdos desearía tanto matar a su yo del pasado como para enfrentarse a 2 servants para lograrlo? «Cállate y muévete», gritó Tachie, visiblemente enfurecida e incapaz de razonar. Apretando los dientes, volvió a empujar hacia adelante. Sin embargo, para entonces Artoria ya se había recuperado. Se lanzó hacia adelante, blandiendo su espada invisible directamente hacia la cabeza de Tachie. Tachie gruñó mientras saltaba para alejarse. Cuando Tachie aterrizó en el suelo, una de sus piernas cedió. Resbaló y cayó de rodillas. Jadeaba mientras miraba a los 2 servants que la protegían. Era evidente que solo la adrenalina la mantenía en pie. Sus heridas la dejarían inconsciente antes de que pudiera llegar hasta Shirobemilla. A pesar de todo, seguía decidida a intentarlo. Tachie se obligó lentamente a ponerse de pie. Su respiración era corta y entrecortada. La sangre le corría por el hombro. Y a pesar de todo, seguía sintiéndose como un fuego furioso que amenazaba con devorar a quienes la rodeaban. Y como un fuego, seguiría furiosa hasta que no le quedara combustible. Hasta que la chispa de su ira la redujera a cenizas. Dio un paso adelante y de repente sus ojos se tornaron dorados. Su postura cambió al instante y dejó que su escudo colgara a su costado, sin estar ya preparada para atacar. «Me disculpo, mi rey», dijo Galahad haciendo una breve reverencia.
Me quedaría, pero como puede ver, necesito poner a salvo a esta chica. Dicho esto, el escudo se desvaneció mientras Galaad se daba la vuelta y corría hacia la puerta que rodeaba la casa de los Emilia. Ignoró los gritos de Artoria, saltó la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche. Espera. ¿Por qué estás? Shirou se liberó del agarre de Basset y comenzó a correr hacia la puerta. Sin embargo, en ese instante, la pérdida de sangre lo alcanzó. Sintió la cabeza ligera y el mareo lo invadió. Cayó hacia adelante y todo se oscureció al perder el conocimiento. Artoria se apresuró a acudir al lado de Shirou, lo examinó y se aseguró de que seguía con vida. Mientras tanto, Rin suspiró para sí misma al ver a Shirou caer al suelo. Aunque era terrible que lo hubieran empujado hasta ese punto, al menos estaba quieto. Eso le dio un segundo para pensar. Bien, resulta que Fujimaru Ritsuka fue secuestrado. Al parecer, el abuelo de Shinji intentó que Shinji matara a Ritsuka hace tan solo unos días. Luego intentó convencer a Rin para que lo eliminara. Esto solo puede significar que Souken tenía un profundo interés personal en Ritsuka. Si partieran de la base de que Souken fue quien secuestró a Ritsuka, ¿dónde lo habría escondido? Obviamente, tendría que ser en un lugar de difícil acceso y donde a Ritsuka le costaría escapar. Probablemente, Souken también querría tener a su disposición todas las herramientas necesarias por si Ritsuka intentara huir. Quizás fue una medida excesiva, pero, una vez más, era obvio que Souken tenía un gran interés personal en el chico, aunque no fuera él quien lo secuestró. Teniendo todo esto en cuenta, el mejor lugar para retener a una persona así probablemente sería su taller. Y la ubicación de los talleres era, en 9 de cada 10 casos, la casa del mago. Así que ahora tenían un buen lugar donde buscar, pero Rin no podía simplemente entrar a la fuerza y exigir registrar la casa de Souken. Sus ojos se posaron en Jack y Emilia. Bueno, tenía a 2 clases perfectas para el reconocimiento que la ayudarían en esta situación. Solo quedaba un asunto por resolver. Si te dejamos con Shirou, ¿crees que podrás obligarlo a descansar? Le preguntó Rin a Basset. Basset miró a Shirou, que yacía en el suelo, antes de volver a mirar a Rin y a sentir. ¿Dónde esperas que descansen? Le preguntó Emilia, mirando los restos calcinados de la parte delantera de la casa de Shirou. La otra mitad seguía en pie por ahora, pero era obvio que ese lugar ya no era apto para vivir. Emilia sintió una punzada de arrepentimiento al mirar su antigua casa. Ni siquiera a él le gustaba verla arder. Rin suspiró, pensando para sí misma. Solo había una cosa que podía hacer ahora. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel. Escribió rápidamente su dirección y algunas instrucciones antes de entregárselo a Basset. Aquí tienes la dirección de mi casa. Y algunas instrucciones para sortear ciertas medidas de seguridad, explicó. Señaló en una dirección. Mi casa está por allá. Rin se volvió hacia Emilia y Jack. Bien, Archer, Assassin. Creo que tengo una idea de dónde podría estar Ritsuka. Vamos a comprobar si mi presentimiento es correcto mientras ellos llevan a Shirou a mi casa. ¿En serio? ¿Vamos a guiarnos por una corazonada? Le preguntó Emilia. Sin perseguir al enemigo que tenemos delante. Señaló hacia donde Tachi se había ido. Sí, dijo Rin con decisión, provocando una leve sonrisa en Emilia. Era evidente que Rin finalmente había tomado una decisión firme y no dudaba de sí misma. Elijo creerle a Jack, y ahora mismo creo que es más importante salvarlo que atacar a alguien que obviamente solo quiere matar a Shirou. No estaremos fuera tanto tiempo como para que se recupere y ataque. Y si decide regresar antes que nosotros, Basset y Saber sin duda podrán combatirla mientras esté herida. ¿Entonces vamos a salvar a mamá?, preguntó Jack. Rin asintió. Sí, vamos a salvar a Fujimaru Ritsuka, dijo con seguridad antes de dirigirse a la puerta principal. Los demás la siguieron, saliendo por la entrada y separándose. Era el momento del contraataque. Nadie se percató de un hombre rubio con una camisa ensangrentada que permanecía al otro lado de la calle, en la oscuridad. Observó a los 2 grupos que se separaban, fijándose en cada uno de ellos. En silencio, se ajustó las gafas y desapareció en la noche. Esta doble guerra por el Santo Grial no había hecho más que empezar. Nota del autor. Madre mía. No puedo creer lo mucho que tardé.
Necesito que entiendas que tenía la mitad del capítulo de Fujimaru escrito antes de pasar a este. Poco a poco vamos superando el bloqueo del escritor. Una vez más, la calidad es un poco inferior a la habitual, y lo siento. Pero seguiremos adelante. La calidad solo irá mejorando.